Noviembre de 1927, Quinta Avenida, Ciudad de Nueva York. Una cuadrilla de derribo llega a la esquina con la calle 57. Su objetivo es la residencia privada más grande jamás construida en Manhattan, 130 habitaciones que ocupan una manzana entera. La antigua morada de Cornelio Vanderbilt II, nieto del comodoro que erigió el imperio ferroviario de Estados Unidos. La mansión había resistido durante 45 años, un castillo renacentista francés trasplantado al suelo americano. Paredes de piedra caliza, detalles esculpidos, interiores rebosantes de pan de oro y mármol. El tipo de casa que proclamaba la riqueza a gritos, audible desde cuadras de distancia. Ahora iba a ser demolida. No por un incendio o un fallo estructural, sino porque ya nadie la quería. Porque la familia no podía hacer frente a los $30,000 anuales de impuestos. Porque el mundo que había dado origen a tales residencias había llegado a su fin. La Edad Dorada arrancó en la década de 1870, cuando las fortunas industriales engendraron una nueva aristocracia estadounidense. Magnates del ferrocarril, barones del acero, monopolistas del petróleo, hombres que levantaron palacios en la Quinta Avenida para rivalizar con la realeza europea, que organizaban fiestas con un coste de cientos de miles, que coleccionaban arte, casaban a sus hijas con nobles europeos y llevaban vidas de opulencia que la mayoría de los americanos apenas podían soñar. Para la década de 1920, todo aquello había terminado. Las mansiones se derribaban para dar paso a grandes almacenes y edificios de apartamentos. Las fortunas se gravaban con impuestos. El sistema social que lo sostenía se derrumbó bajo el peso de la Primera Guerra Mundial, las reformas progresistas y el cambio de los valores americanos. Esta es la historia de cómo concluyó la Edad Dorada. No con un solo suceso, sino con décadas de presión por parte de los movimientos obreros, periodistas, políticos y la cruda realidad económica. Un mundo erigido sobre la desigualdad no podía perdurar cuando los de abajo decidieron que ya habían tenido suficiente. Si disfrutas de inmersiones profundas en la historia y la arquitectura americanas, considera suscribirte o unirte al canal como miembro exclusivo. Exploramos las fuerzas que construyeron y destruyeron los periodos y las residencias más grandiosas de Estados Unidos. Empecemos con la bola demoledora. Capítulo 1. El día en que cayó el palacio de Cornelio Vanderbilt. La mansión Vanderbilt ocupaba toda la manzana entre la Quinta Avenida y Madison, la calle 57 y la 58, 130 habitaciones distribuidas en varios pisos. Por cualquier medida, era la vivienda privada más extensa jamás levantada en Nueva York. Cornelio Vanderbilt II la construyó en 1882. No el comodoro Vanderbilt original, que amasó la fortuna, sino su nieto. Para cuando el joven Cornelio alcanzó la adultez, el apellido Vanderbilt equivalía a ferrocarriles, lo que significaba dinero incalculable. La casa reflejaba esa riqueza. Diseñada por George Brown Post, uno de los arquitectos más destacados de Nueva York, su construcción superó los $3 millones, equivalentes a más de 90 millones de hoy en día. El exterior evocaba el estilo de un château francés. Paredes de caliza, techos inclinados, ornamentos de piedra tallada cubriendo cada superficie. Parecía algo sacado del Valle del Loira. El interior resultaba aún más suntuoso. Un gran salón se elevaba a 3 plantas, con paneles de roble esculpido y vidrieras. El salón de baile podía albergar asientos. Una biblioteca de 2 alturas guardaba libros raros. El comedor acomodaba a decenas bajo techos dorados. Cada habitación rivalizaba con las demás en mármol, pan de oro, maderas exóticas y detalles artísticos. Cornelio II falleció en 1899, a los 55 años, al parecer por el agotamiento de gestionar los intereses ferroviarios familiares. Su viuda, Alice, siguió residiendo en la mansión. Mantuvo la casa, el personal, las obligaciones sociales inherentes a ser Vanderbilt. Las fiestas prosiguieron, bailes, cenas. La mansión siguió siendo un epicentro de la alta sociedad neoyorquina. Pero el mundo cambiaba. Incluso antes de la Primera Guerra Mundial, la economía de mantener tales residencias se había vuelto complicada. Los impuestos sobre la propiedad subían a medida que la ciudad valoraba estos palacios en su verdadero precio. Los costes del personal aumentaban porque los sirvientes exigían mejores salarios, calefacción, mantenimiento, reparaciones. Todo demandaba un gasto constante. La guerra aceleró los cambios. La escasez de sirvientes hizo casi imposible conservar plantillas numerosas. Los jóvenes que habrían sido lacayos o mayordomos combatían en Francia.
Las mujeres que habrían sido doncellas optaban por trabajos fabriles mejor pagados. El mundo social centrado en recepciones elaboradas empezó a parecer anticuado, incluso de mal gusto, cuando tantos morían en el extranjero. Alice Vanderbilt habitó la mansión hasta 1926. Para entonces, rondaba los 80. La casa se había tornado demasiado vasta para una anciana sola, incluso con ayuda doméstica. El barrio también evolucionaba. Edificios comerciales reemplazaban otras mansiones. La Quinta Avenida perdía su carácter residencial y se convertía en un distrito de negocios. Tras la muerte de Alice, sus herederos se enfrentaron a una disyuntiva: conservar la propiedad o venderla. Solo los impuestos ascendían a $30,000 al año. Sumando calefacción, electricidad, mantenimiento básico y un personal mínimo, los gastos superaban los $100,000 anuales. Para justificar semejante desembolso, alguien tendría que habitarla de verdad. Vivir allí implicaba contratar de 30 a 50 sirvientes, lo que suponía otros $100,000 o más en salarios yearly. Nadie en la familia. La mayoría de la familia Vanderbilt ya no quería cargar con ese peso. La generación más joven prefería casas de pueblo más modestas o apartamentos con comodidades modernas. Contaban con fincas en el campo para escapadas de fin de semana. No necesitaban un palacio urbano que devoraba dinero. La mansión salió al mercado. El precio era de $7 millones por la parcela y el edificio. No apareció ningún comprador interesado en una residencia privada. La ubicación era demasiado valiosa para eso. Se trataba de un terreno comercial privilegiado en el corazón de Manhattan. Bergdorf Goodman, la lujosa tienda departamental, adquirió la propiedad. Lo que les interesaba era el suelo. El edificio solo era un estorbo que había que eliminar. En 1927 llegaron las cuadrillas de demolición. Empezaron por arriba, quitando las tejas de pizarra del techo, luego los pisos superiores, descendiendo poco a poco, salvando materiales cuando era posible, la fachada tallada en piedra caliza, las repisas de mármol, los paneles de roble. Algunas piezas se conservaron y vendieron a coleccionistas. La mayor parte acabó en vertederos. Los neoyorquinos observaron la demolición con sentimientos encontrados. Unos lamentaban la pérdida de un hito, otros la veían como un progreso inevitable. La mansión representaba una era que se sentía cada vez más lejana. 45 años antes, cuando se construyó, Estados Unidos no tenía impuestos sobre la renta, ni regulaciones laborales, ni límites a la riqueza de los acaudalados. Ese mundo había desaparecido. La demolición duró meses. Los periódicos la cubrieron con regularidad. Las fotografías mostraban cómo la mansión se reducía gradualmente a escombros, con la fachada de estilo chateau llena de huecos donde antes estaban las ventanas, etc. Las habitaciones interiores expuestas al cielo, la gran escalera que no llevaba a ninguna parte. Al final, solo quedó un solar vacío donde había estado una de las casas más grandiosas de América. Bergdorf Goodman levantó una nueva tienda en el lugar. De estilo Art Deco, moderna, con líneas limpias y amplios escaparates. El nuevo edificio proclamaba un conjunto diferente de valores: el comercio por encima de la aristocracia, la eficiencia moderna en lugar del exceso de la edad dorada, el acceso para los clientes en vez de la exclusividad para unos pocos ricos. La mansión Vanderbilt no fue la primera en caer. Para 1927, varios otros palacios de la Quinta Avenida ya habían sido demolidos, pero este era el más grande y el más simbólico. Cuando la casa más imponente construida por una de las familias más ricas de América no pudo sobrevivir, confirmó lo que muchos sospechaban: la Edad Dorada había terminado de verdad. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué fuerzas destruyeron un sistema social y económico que parecía tan permanente solo unas décadas antes? Para entender el final, hay que comprender el principio. ¿Cómo empezó la Edad Dorada? ¿Qué creó el mundo en el que familias como los Vanderbilt podían edificar palacios mientras los obreros pasaban hambre? La respuesta se remonta 50 años atrás, en las secuelas del conflicto más sangriento de Estados Unidos. Capítulo 2. Los reyes del ferrocarril y del acero, en la década de 1870. La guerra civil terminó en abril de 1865. 4 años de combates habían matado a más de 600,000 hombres. El sur yacía devastado. El norte había vencido. Pero la victoria trajo nuevas interrogantes. ¿Qué clase de país se convertiría en Estados Unidos? La respuesta llegó sobre raíles. Antes de la guerra, América era un mosaico de economías regionales. El noreste fabricaba bienes. El sur cultivaba algodón. El oeste estaba casi vacío.
El transporte entre ellas era lento y costoso. Los canales ayudaban, pero se helaban en invierno. Las carreteras eran pésimas. Mover mercancías a cualquier distancia tomaba semanas o meses. La guerra lo cambió todo. Ambos bandos habían usado trenes de forma intensiva para fines militares. El norte, en particular, había demostrado cómo los raíles podían desplazar tropas y suministros más rápido de lo que nadie imaginaba. Los generales que dominaban la logística ganaban batallas, y la logística significaba trenes. Tras la guerra, ese saber militar se transformó en oportunidad civil. Si los trenes podían mover ejércitos, podían transportar cualquier cosa: grano, ganado, acero, carbón, personas. El país solo necesitaba vías que conectaran todos los puntos con todos los demás. En 1869 ocurrió algo extraordinario. Dos compañías que construían desde direcciones opuestas se encontraron en Utah. La línea transcontinental estaba completa. Ahora podías viajar de Nueva York a San Francisco enteramente en tren. Lo que antes requería 6 meses en carro ahora tomaba 6 días. El impacto fue inmediato y colosal. De repente, el oeste ya no estaba aislado. Los agricultores podían enviar trigo a las ciudades del este. Los rancheros mandaban ganado a los mataderos de Chicago. Los mineros transportaban mineral a las fundiciones. Pueblos surgieron a lo largo de los ferrocarriles. La pradera desierta se convirtió en tierras de cultivo. El país dejó de ser un conjunto de regiones separadas. Se transformó en un mercado integrado. Construir todas esas líneas requería un capital inmenso, más dinero del que cualquier individuo podía aportar. Así que las compañías vendían acciones y bonos a inversores. Esos inversores amasaron fortunas cuando los proyectos triunfaban, y algunos individuos tomaron el control de múltiples empresas ferroviarias, creando redes que abarcaban estados enteros. Cornelio Vanderbilt, el Comodoro, fue el primero en captar de verdad lo que implicaba la consolidación ferroviaria. Había empezado con barcos de vapor, ganando una fortuna en el transporte marítimo. En la década de 1860 se pasó a los trenes, no construyendo nuevas líneas, sino comprando las existentes y unificándolas en un sistema. Para la década de 1870, Vanderbilt controlaba la New York Central, que conectaba la ciudad de Nueva York con Chicago. También controlaba líneas hasta Buffalo, hasta Albany y hasta docenas de otras ciudades. Su sistema transportaba mercancías y pasajeros con una eficiencia superior a la de sus competidores menores. La eficiencia implicaba beneficios. Esos beneficios convirtieron a Vanderbilt en uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Cuando falleció en 1877, su fortuna se estimaba en más de $100 millones. En dinero actual, eso supera holgadamente los 2.000 millones, la mayor herencia estadounidense hasta entonces. Dejó la mayor parte a un hijo, William, que demostró ser aún más hábil a la hora de multiplicar la riqueza familiar. Pero los trenes eran solo una de las oportunidades. La red ferroviaria en expansión generaba demanda en otras industrias. Las vías requerían acero, y mucho. Kilómetros y kilómetros de rieles de acero que se desgastaban de forma constante y precisaban ser reemplazados. Andrew Carnegie vio esa posibilidad. Inmigrante escocés que comenzó como operador de telégrafo, Carnegie ascendió en la gestión ferroviaria. Aprendió cómo funcionaba el negocio, qué necesitaba, dónde estaban los cuellos de botella. En la década de 1870 pasó del transporte a la producción de acero. Construyó enormes acerías en torno a Pittsburgh, instalaciones que empleaban la tecnología más avanzada, el proceso Bessemer, capaz de fabricar acero de manera más rápida y económica que los métodos antiguos. Las acerías de Carnegie operaban con gran eficiencia, generando cantidades ingentes a un coste inferior al de la competencia. Carnegie no se limitaba a producir acero, dominaba cada fase del proceso. Compró minas de mineral de hierro en Minnesota, adquirió minas de carbón en Pensilvania, se hizo con barcos para trasladar el mineral a través de los grandes lagos, compró líneas ferroviarias para mover los materiales hasta sus fábricas. Esa integración vertical significaba que no dependía de nadie más. Cada dólar que se pudiera extraer del negocio del acero permanecía en el sistema de Carnegie. Para la década de 1880, el acero de Carnegie dominaba la producción estadounidense. Los beneficios de la empresa eran asombrosos. El propio Carnegie acumulaba una riqueza que rivalizaba con la de Vanderbilt. Luego estaba el petróleo, una industria nueva que apenas existía antes de la Guerra Civil. En 1859 se perforó el primer pozo comercial de petróleo en Pensilvania.
Al principio, el petróleo servía para hacer queroseno de las lámparas, un sustituto del costoso aceite de ballena. Ese mercado por sí solo era considerable. John D. Rockefeller comprendió algo que otros pasaron por alto. El dinero no estaba en la extracción de petróleo. Demasiado arriesgado. Los pozos salían secos o producían en exceso y saturaban el mercado, hundiendo los precios. El dinero radicaba en el refinado y la distribución. Rockefeller fundó Standard Oil en 1870. La compañía compraba crudo a los perforadores, lo refinaba en queroseno y lo vendía a distribuidores. Rockefeller negoció acuerdos secretos con empresas ferroviarias para obtener tarifas de transporte más bajas. Bajaba los precios para arruinar a la competencia hasta que quebraban o se vendían a él. Adquirió refinerías rivales, fusionándolas en una operación gigantesca. Para 1882, Standard Oil controlaba alrededor del 90% del refinado estadounidense. Era un monopolio en todo menos en el nombre. En realidad, lo era también en el nombre. Rockefeller organizó sus activos como un fideicomiso, una estructura legal que le permitía controlar múltiples empresas manteniéndolas formalmente separadas. Ese fideicomiso convirtió a Rockefeller en el hombre más rico de Estados Unidos, más acaudalado que Vanderbilt, más que Carnegie. Según algunas estimaciones, en su punto álgido, la riqueza de Rockefeller equivalía a más de $400,000 millones actuales, el estadounidense más rico de la historia. Estos tres hombres, Vanderbilt, Carnegie, Rockefeller y otros como ellos, generaron concentraciones de riqueza sin precedentes. La rapidez era notable. Vanderbilt levantó su fortuna en 2 décadas. Carnegie en una, Rockefeller aún más deprisa. Lo lograron en un entorno con casi ninguna regulación. No existía el impuesto sobre la renta hasta 1913. No había leyes antimonopolio hasta 1890. No existían leyes laborales que protegieran a los trabajadores. No había requisitos de seguridad en el trabajo, ni límites a las horas laborales. Las empresas podían hacer esencialmente lo que quisieran. Los trabajadores carecían de protecciones. Si te lesionabas en el puesto, era tu problema. Si te despedían, no tenías remedio. Si te reducían el salario, o lo aceptabas o renunciabas. El desempleo suponía la miseria. No había red de seguridad, ni bienestar, ni seguro de paro. Trabajabas o pasabas hambre. Esta combinación, el enorme crecimiento industrial más la ausencia total de regulación, creó fortunas a una velocidad superior a cualquier era anterior en la historia. Pero también generó una desigualdad a una escala que Estados Unidos no había conocido. El 1% más rico poseía más que el 90% inferior junto. Los adinerados vivían en palacios, los pobres en barrios de tugurios sin fontanería ni calefacción. El término varón ladrón se acuñó para describir a estos industriales. Los críticos sostenían que habían robado sus fortunas mediante monopolios, corrupción y explotación de los trabajadores. Los defensores los llamaban capitanes de la industria, argumentando que habían construido la infraestructura que convirtió a Estados Unidos en una potencia económica. Ambas descripciones contenían verdad. Estos hombres habían erigido redes ferroviarias, acerías y refinerías de petróleo que transformaron el país. La producción industrial estadounidense se disparó. Las ciudades crecieron, el nivel de vida mejoró para muchos, pero los beneficios se distribuyeron de forma desigual, muy desigual. Los hombres. En la cima se acumulaba una riqueza inimaginable mientras los trabajadores luchaban por sobrevivir. Y esos hombres en lo más alto necesitaban un lugar donde residir, un sitio que proclamara su triunfo, que los distinguiera de la gente común. Precisaban mansiones, y la Quinta Avenida en Nueva York se convirtió en el enclave ideal para erigirlas. Capítulo 3. La señora Astor construye un mundo. El dinero por sí solo no bastaba para integrarse en la alta sociedad de la Edad Dorada. Los Vanderbilt lo descubrieron por las malas. Cuando William Henry Vanderbilt, hijo del comodoro, intentó en la década de 1870 acceder a los círculos elitistas de Nueva York, se topó con puertas cerradas. Su familia atesoraba 100 millones, controlaban ferrocarriles, detentaban un poder económico colosal. Nada de eso importaba. Las antiguas familias neoyorquinas veían a los Vanderbilt como nouveaux riches, dinero fresco, vulgar. El comodoro había empezado como operador de transbordadores. Ese tufo a trabajo, a comercio, a ensuciarse las manos, nunca se desprendía del todo. Los Vanderbilt requerían a alguien que los legitimara.
Alguien que controlara el acceso a las cumbres sociales, cuya bendición significara la aceptación. Esa persona era Caroline Schermerhorn Astor. La señora Astor, como siempre se la conocía, provenía de la vieja riqueza neoyorquina. Los Schermerhorn prosperaban desde la era colonial. Tierras, comercio, banca, fortunas respetables que se acumulaban con lentitud a lo largo de generaciones. Cuando Caroline se casó en 1853 con William Backhouse Astor hijo, se unió a otra familia consagrada. Los Astor habían amasado su fortuna en el comercio de pieles y el sector inmobiliario de Manhattan, lo suficientemente antiguos para ser respetables, lo suficientemente ricos para imponerse. Para la década de 1870, Caroline decidió que alguien debía delimitar la élite neoyorquina. Demasiados millonarios emergían de la nada, dinero de ferrocarriles, de petróleo, de acero. Toda esa riqueza fresca amenazaba con arrollar a las familias antiguas. Sin guardianes de la puerta, cualquiera con fondos podía reclamar un puesto. Ella se autoproclamó guardiana y reclutó aliados. Ward McAllister era un sureño que había ganado fortuna en California y se había retirado a Nueva York con grandes ambiciones. Poseía gustos refinados, experiencia en viajes por Europa y el tiempo necesario para organizar fastuosos entretenimientos. Se convirtió en el secretario, consejero y ejecutor de Caroline. Juntos, forjaron una estructura, unas normas, un sistema que distinguía lo aceptable de lo inaceptable. Primero surgió el concepto de los 400. McAllister supuestamente acuñó el término en 1888, aunque Caroline llevaba años aplicando el principio. La idea era sencilla. El círculo íntimo de Nueva York se limitaba a exactamente 400 personas, ni una más. Ese número aludía, supuestamente, a la capacidad de su salón de baile en el 840 de la Quinta Avenida. En realidad, era arbitrario. Lo esencial era la exclusividad. Al fijar la membresía en un número limitado, Caroline y McAllister hicieron que la inclusión valiera oro. Si solo contaban 400, pertenecer a ellos lo significaba todo. ¿Cómo se lograba la entrada? Caroline lo decidía a voluntad. No había procesos de solicitud ni criterios objetivos. Simplemente determinaba quién encajaba y quién no. Su aprobación abría las puertas. Su rechazo implicaba ostracismo perpetuo. Las familias de abolengo se incluían de oficio. Los Livingston, los Stuyvesant, los Rhinelander, linajes ricos desde antes de la Revolución. Eso le daba una base de quizás 50 a 75 familias que consideraba legítimas. El resto de plazas se destinaba a familias de nueva hornada que demostraban ser dignas. Demostrarlo implicaba exhibir un comportamiento impecable durante largos periodos. Requería las conexiones adecuadas, los matrimonios apropiados, el gusto correcto y, sobre todo, que a Caroline le agradaras. Los Vanderbilt, pese a su opulencia, batallaron durante años. El comodoro resultaba demasiado tosco, demasiado inmerso en los negocios, demasiado propenso a enzarzarse en disputas públicas con rivales. Caroline lo hallaba vulgar. Su hijo William era más pulido, pero aún ligado al comercio. Solo cuando la esposa de William, Alva, forzó la situación, los Vanderbilt lograron entrar. En 1883, Alva organizó un baile de disfraces tan elaborado, tan costoso, tan espléndidamente extravagante, que Caroline no pudo pasarlo por alto. El evento supuso más de $200,000, equivalentes a más de 6 millones actuales. 1,200 invitados, trajes fastuosos, la mansión adornada de arriba abajo. Era una declaración. Los Vanderbilt habían llegado. Le gustara o no a Caroline, asistió. Una vez que aceptó a los Vanderbilt, otros siguieron su ejemplo. La familia por fin era legítima. Este sistema demandaba un mantenimiento constante. Caroline celebraba recepciones regulares durante la temporada, que se extendía de noviembre a principios de primavera. Organiza cenas, frecuentaba la ópera desde su palco permanente, veraneaba en Newport, Rhode Island, donde presidía en su cabaña, Beechwood. La temporada funcionaba con horarios estrictos. Los lunes eran noche de ópera. Todo el que importaba acudía al Metropolitan Opera, no tanto por la música, sino para dejarse ver. Los palcos se ordenaban por estatus. El de Caroline estaba en la primera balconada, la mejor ubicación. Desde allí podía escrutar toda la sala, anotando quién asistía y con quién. Las tarjetas de visita eran imprescindibles. Las damas las dejaban cuando visitar no era algo improvisado. Si no estabas en casa, dejabas tu tarjeta en una bandeja de plata que sostenía el mayordomo. Esas tarjetas en sí mismas transmitían mensajes. Una esquina doblada indicaba que habías llamado en persona en lugar de que tu lacayo la dejara.
Había días específicos para recibir visitas. El martes podría ser el día de At Home de Caroline. Llamar ese día significaba que ella te recibiría. Si ibas el miércoles, no lo haría. Las jóvenes debutaban en bailes meticulosamente organizados. Las presentaciones de debutantes introducían a las hijas en la alta sociedad, señalándolas como candidatas al matrimonio. Los eventos más cruciales ocurrían en los bailes de Caroline. Recibir una invitación implicaba que tu familia había llegado a lo más alto. No ser invitado equivalía a no existir. Los hombres seguían reglas un poco distintas. El éxito en los negocios por sí solo no bastaba. Necesitabas las membresías adecuadas en los clubes correctos, el Union Club, el Metropolitan Club, el Knickerbocker Club. Estos clubs ofrecían espacios donde los hombres ricos se reunían, cerraban acuerdos y fortalecían lazos. Para ser miembro, se requería el aval de los ya admitidos. Un solo voto en contra podía vetarte de por vida. Todo el sistema estaba pensado para impedir el ascenso social. Caroline y su círculo querían conservar su dominio en la cima. Al establecer normas y rituales complejos y al hacer que la aceptación dependiera de su aprobación personal, garantizaban que el dinero nuevo no pudiera colarse pagando. Tenían que ser admitidos formalmente, pero el sistema tenía fisuras. Dependía de que el dinero nuevo anhelara esa aceptación. La primera generación de varones ladrones a menudo no lo hacía. Se dice que el Commodore Vanderbilt no prestaba atención a lo que pensara Caroline. Él tenía dinero y poder. Con eso le sobraba. La segunda generación sí se preocupaba más. William Vanderbilt, y sobre todo su esposa Alba, ansiaban ese reconocimiento. Sus hijos casarían con familias consolidadas. La posición importaba para los contactos empresariales, las alianzas matrimoniales, la percepción de la familia. La tercera generación fue la que más lo valoró. En los años 1890 y 1900, los jóvenes Vanderbilt, Astor y otros herederos ricos crecieron convencidos de que pertenecían a la élite. No habían conocido otra realidad. La estructura les parecía innata y eterna. Caroline mantuvo su estatus hasta su muerte en 1907. Para entonces era ya mayor, con la mente cada vez más nublada, pero aún reconocida como árbitro del buen gusto. Tras su fallecimiento, otras intentaron ocupar su lugar. Ninguna lo logró del todo. El mundo se fragmentó. Varias mujeres reclamaron autoridad. Las normas se volvieron menos estrictas, pero en sus años de apogeo, entre 1875 y 1900 aproximadamente, ejerció un poder que el dinero solo no podía adquirir. Ella decidía quién importaba. Y las familias adineradas que erigían mansiones en la Quinta Avenida, todas buscaban su beneplácito. Esas mansiones eran declaraciones, proclamas de riqueza y refinamiento, intentos de demostrar merecimiento, y la Quinta Avenida se convirtió en el escenario donde se representaban esas proclamas. Capítulo 4. La Quinta Avenida se transforma en la Costa de Oro. En 1870, la Quinta Avenida por encima de la calle 50 estaba casi desierta. Unas pocas casas de piedra marrón, algunos solares vacíos, árboles, silencio, casi un barrio suburbano. El distrito residencial de moda se ubicaba más al sur, alrededor de Washington Square y la parte baja de la Quinta Avenida. 20 años después, todo había cambiado. El tramo desde la calle 50 hasta la 90 se había convertido en el metro cuadrado residencial más caro de Estados Unidos. Manzana tras manzana de mansiones de piedra caliza, castillos franceses, palacios renacentistas italianos, extravagancias Beaux-Arts, cada una más grande y suntuosa que la anterior. Esta era la fila Vanderbilt, la colina Carnegie, la milla de los millonarios, la encarnación física de la riqueza de la Edad Dorada, y surgió a una velocidad asombrosa. La transformación la inició la familia Vanderbilt. William Henry Vanderbilt, hijo del Commodore, la arrancó en 1879. Encargó una imponente casa de piedra marrón en la Quinta Avenida con la calle 51. No contento con una sola, construyó 3 residencias unidas, una para él y su esposa, y una para cada una de sus 2 hijas. El complejo entero costó casi $2 millones, pero la piedra marrón ya parecía anticuada. El material verdaderamente elegante era la piedra caliza, blanca, sofisticada, más europea, y el estilo de moda era el francés, en concreto, los châteaux del Valle de Loira. Da igual que la nobleza francesa hubiera tardado siglos en construirlos. Los millonarios americanos los querían ya. Erigidos en 2 años, Richard Morris Hunt se convirtió en el arquitecto predilecto.
Había estudiado en la École des Beaux-Arts de París, el primer estadounidense en hacerlo. Conocía la arquitectura francesa a la perfección. Más importante aún, comprendía a sus clientes. Ellos buscaban grandiosidad, querían impresionar, deseaban casas que proclamaran riqueza desde varias cuadras de distancia. Hunt lo consiguió. En 1883 diseñó una mansión para William K. Vanderbilt y su esposa Alba. La casa se levantó en la Quinta Avenida con la calle 52, justo enfrente de las casas de piedra marrón de William Henry Vanderbilt. Era de estilo gótico francés, piedra caliza gris, techos inclinados, ornamentos tallados por todas partes. En el interior había tapices medievales, vidrieras, paneles de madera esculpida importados de fincas europeas. La casa costó $3 millones. Otros 2 millones se destinaron a amueblarla y decorarla. Los Humet. El Château Vanderbilt marcó el camino a seguir. De repente, todos los millonarios querían un palacio francés o una villa renacentista italiana o un hotel particular de estilo Beaux-Arts. Cualquier cosa europea que evocara siglos de linaje aristocrático, aunque la fortuna no tuviera ni una década de antigüedad. La competencia arquitectónica se intensificó rápidamente. Si los Vanderbilt construían en la calle 52, los Astor edificarían algo más grande en la 65. Si Carnegie encargaba una mansión en la 91, otro iría aún más al norte. Cada residencia intentaba superar a la vecina. Andrew Carnegie erigió su palacio entre las calles 90 y 91 en 1899. Había estudiado con atención las otras mansiones y llegó a la conclusión de que todas eran demasiado ostentosas. La suya sería más sencilla, elegante y refinada. Aún así, costó más de $1 millón y ocupaba toda una manzana. La simplicidad era relativa. Henry Clay Frick, socio y luego rival de negocios de Carnegie, construyó más al sur, en la calle 70. Su mansión estaba pensada para convertirse eventualmente en un museo. Frick ya coleccionaba pinturas de los grandes maestros y quería una casa que las exhibiera como merecían. Arquitectura clásica, galerías amplias, iluminación perfecta. La casa se inauguró en 1914, justo cuando la era llegaba a su fin. Los Astor levantaron varias residencias. La de Caroline Astor en el 840 de la Quinta Avenida era modesta en comparación con los palacios posteriores. Su hijo construyó algo mayor, sus sobrinos, aún más grande. La familia poseía propiedades a lo largo y ancho de la Quinta Avenida. El dinero de los Astor, ganado en el sector inmobiliario de Manhattan, se invertía en más bienes raíces de Manhattan, que aumentaban de valor y generaban fondos para adquirir aún más propiedades. El senador William Andrews Clark, que había amasado una fortuna en la minería del cobre en Montana, levantó quizás la mansión más extravagante de todas. 121 habitaciones, 4 galerías de arte, varios salones de baile. Costó $7 millones y tardó 7 años en completarse, finalizando en 1911. Los críticos la tildaron de vulgar. A Clark no le importaba, tenía dinero y quería que todo el mundo lo supiera. El auge de la construcción abrió oportunidades para arquitectos, contratistas, decoradores y artesanos. Firmas europeas exportaban mármol por cargamentos enteros. Artesanos italianos llegaban para tallar detalles en piedra. Decoradores franceses instalaban paneles y muebles. Las mansiones se convirtieron en escaparates de lujo importado. Edificar uno de estos palacios no era algo rápido. 2 a 4 años era lo habitual. Durante la obra, los vecinos soportaban un ruido constante, corte de piedra, martilleo, carros descargando materiales. La perturbación era enorme, pero nadie se quejaba en voz alta. Todo el mundo en la Quinta Avenida estaba construyendo o planeando hacerlo. Las casas competían en detalles. ¿Cuál tenía el salón de baile más grande? ¿Cuál la escalera de mármol más impresionante? ¿Cuál la colección de arte más valiosa? Los propietarios adinerados trataban sus residencias como museos, ofreciendo visitas guiadas a invitados selectos, presumiendo de adquisiciones, y los requisitos de personal eran abrumadores. Una casa con 30 a 50 habitaciones necesitaba al menos 20 a 40 sirvientes, mayordomo, ama de llaves, cocinero, varios lacayos, varias criadas, personal de cocina, chóferes para los automóviles, mozos de cuadra para los caballos, jardineros para cualquier jardín donde vivieran los sirvientes. Los pisos superiores albergaban usualmente los cuartos del personal, habitaciones estrechas con mobiliario sencillo, completamente separadas de los espacios lujosos de abajo. Los sirvientes usaban escaleras aparte. No se les debía ver salvo cuando estaban sirviendo activamente.
El sistema requería una gestión incesante. La ama de llaves supervisaba al personal femenino, el mayordomo, al masculino. Todos respondían ante la señora de la casa que dirigía toda la operación. Los gastos iban más allá de la construcción y el personal. Los impuestos sobre la propiedad subían a medida que la ciudad valoraba estos palacios a su precio real. El seguro era costoso. Los gastos de calefacción en invierno, enormes. Estas casas contaban con docenas de chimeneas, además de sistemas tempranos de calefacción central que consumían carbón por toneladas. El mantenimiento era perpetuo. Los techos goteaban. El enlucido se agrietaba. La decoración interior precisaba actualizaciones cada pocos años para mantenerse a la moda. Pero durante 2 décadas, aproximadamente de 1885 a 1905, la construcción prosiguió. Más mansiones, mansiones más grandes, mansiones más elaboradas. La Quinta Avenida se convirtió en un cañón de riqueza. Recorrer la avenida a pie implicaba pasar palacio tras palacio, cada uno proclamando la fortuna de su dueño. La concentración de riqueza en un área tan reducida era sin precedentes. En 20 manzanas vivían familias con cientos de millones en total. Asistían a las mismas fiestas, sus hijos se casaban entre sí, ocupaban los mismos consejos de administración, daban forma al mundo de los negocios y las finanzas americanas desde los salones de sus mansiones en la Quinta Avenida. La calle se transformó en una atracción turística. La gente paseaba o tomaba tranvías por la Quinta Avenida solo para contemplar las mansiones. Los domingos por la tarde, las aceras se llenaban de familias de clase media mirando casas que nunca podrían permitirse. Los residentes ricos las ignoraban o resentían la intromisión, pero no podían impedirlo. Eran hogares privados en calles públicas y todo el espectáculo dependía de un sistema que parecía eterno. Los ricos permanecerían ricos, sus hijos heredarían y mantendrían esas casas, las mansiones perdurarían por generaciones como palacios europeos. Nadie que construyera esas casas en la década de 1890 podía imaginar que en menos de 30 años la mayoría serían demolidas. Nadie creía que el sistema pudiera derrumbarse, pero ya se acumulaban fuerzas que acabarían destruyendo todo lo que habían levantado. Y esas fuerzas se gestaban en rincones que los residentes de la Quinta Avenida rara vez frecuentaban. En las fábricas, en los barrios obreros, en los periódicos, en los movimientos políticos. La reacción contra los excesos de la Edad Dorada estaba en camino, solo que aún no había llegado. Capítulo 5. Dentro de un baile de la Edad Dorada. La invitación llegaba con semanas de antelación. Cartulina gruesa, letra grabada, tu nombre caligrafiado con elegancia, la fecha, la hora, la dirección y de forma implícita la obligación de asistir. Rechazar una invitación a un gran baile sin una excusa impecable era impensable. Estos eventos no eran meras fiestas, eran el lugar donde se forjaban o arruinaban reputaciones, donde se concertaban matrimonios, donde se sellaban alianzas comerciales y donde se exhibía y consolidaba la jerarquía social. Prepararse para un baile requería días de esfuerzo. Para las mujeres en particular, cada detalle contaba. El vestido tenía que ser nuevo, o al menos no haberlo lucido en ningún acontecimiento reciente ante esa misma gente. Debía ser a la moda, pero sin excesos atrevidos, costoso, pero no vulgarmente ostentoso. Solo el traje podía valer varios miles de dólares, lo equivalente al salario anual de un obrero fabril. Luego venían las joyas. Los diamantes eran imprescindibles, junto con esmeraldas, rubíes y zafiros. Las mujeres más adineradas lucían fortunas colgando de sus cuellos. Tiara, collares, pulseras, anillos, las alhajas cumplían un doble propósito. Por supuesto, mostrar la riqueza, pero también actuar como una especie de cuenta bancaria portátil. Si sobrevenía una crisis financiera, las joyas se podían vender. Muchas familias superaron reveses pasajeros vendiendo discretamente sus gemas. El peinado demandaba horas de dedicación. Las doncellas se afanaban con hierros calientes sobre llamas de gas, creaban estilos elaborados sujetos con peinetas enjolladas y añadían postizos si hacía falta. El objetivo era la altura y el volumen. Un moño alto hacía que las mujeres parecieran más esbeltas y majestuosas. Los hombres lo tenían más sencillo. El atuendo de noche era uniforme. Frac negro, chaleco blanco, pajarita blanca, guantes blancos, zapatos de charol. Esa estandarización era deliberada. Los hombres no debían competir con su vestimenta. Su opulencia se manifestaba a través de la apariencia de sus esposas e hijas. Los carruajes empezaban a llegar hacia las 9 o las 10 de la noche. Llegar demasiado pronto podía delatar ansias excesivas, demasiado tarde hacer perder momentos clave.
El horario exigía un cálculo preciso. Acercarse a una gran mansión en la noche de baile era un espectáculo. Toldos se extendían desde la acera hasta la entrada. Alfombra roja cubría el pavimento. Lacayos uniformados aguardaban en posición de firmes. La policía contenía a los curiosos que se agolpaban para contemplar la llegada de los ricos. En el interior, la metamorfosis era total. Los sirvientes habían dedicado días a los preparativos. Todas las salas de la planta baja se abrían al evento. El mobiliario se retiraba o se arrimaba a las paredes. Miles de flores llenaban cada rincón. Rosas, orquídeas, lirios, palmeras y grandes jarrones. Solo las flores podían costar $10,000, destinadas a marchitarse al amanecer. La iluminación era fundamental. Las luces de gas o las primeras eléctricas brillaban intensamente. Velas y candelabros añadían un toque cálido. El propósito era una luz radiante. Estos bailes ocurrían de noche, pero debían evocar el día. Suficientemente clara para ver a todo el mundo con nitidez. Suficientemente potente para que las joyas destellaran, suficientemente viva para que no hubiera sombras donde esconderse del escrutinio. Los anfitriones recibían a los invitados en el salón principal o la sala de estar. Los huéspedes desfilaban por la línea de bienvenida. Abrazos, saludos breves, nombres anunciados por el mayordomo. Ese instante definía quiénes estaban invitados, quiénes asistían, quiénes formaban parte del círculo. Estar en esa fila significaba aceptación. La música sonaba desde la llegada de los primeros invitados, una orquesta completa, usualmente ubicada en una galería o un rellano donde se oía pero no se veía, valses, mazurcas, polcas. Más tarde, por la noche, los bailes osados importados de Europa, el trote del pavo, el abrazo del conejo. Los mayores fruncían el ceño, pero la juventud los reclamaba. El baile comenzaba con formalidad. Primero las parejas casadas de mayor edad, luego las más jóvenes. Finalmente, las solteras con parejas adecuadas. El orden era crucial. Bailar fuera de turno insinuaba desprecio por las normas. Las jóvenes acudían a los bailes para ser vistas por posibles maridos. Sus madres observaban con atención, anotando qué caballeros invitaban a sus hijas a danzar. Demasiados bailes con un mismo hombre sugerían un apego impropio, demasiados pocos en total, impopularidad. Lo ideal era una atención constante de varios pretendientes apropiados. Los hombres aprovechaban los bailes para sopesar opciones matrimoniales. El baile permitía charlas, podías calibrar la inteligencia, la personalidad, los gustos. Podías observar cómo se comportaba una mujer, cómo interactuaba con los demás y, por supuesto, evaluar la fortuna y las conexiones de su familia. Entre bailes, los invitados se movían de un lado a otro. Visitaban distintas salas, admiraban el arte y los muebles, cotilleaban, hacían nuevas amistades. Las observaciones lo confirmaban. Cada conversación estaba milimétricamente calculada. Con quién hablases era clave. Ser visto en una charla intensa con personas influyentes insinuaba que tú también lo eras. Hacia la medianoche se servía la cena, pero no como un banquete formal sentado. Era un buffet en el comedor y las salas contiguas, con mesas rebosantes de platos calientes y fríos, con posiciones elaboradas para impresionar, faisanes enteros, salmón, langosta, ostras, caviar y champán fluyendo sin cesar. Solo la comida podía costar $20,000. Los invitados comían de pie o en grupitos sentados. Esa informalidad era deliberada, fomentaba el intercambio. La gente podía pasar de un grupo a otro, iniciar charlas, tejer contactos. Ahí era donde se hablaba de negocios de verdad, donde los padres concertaban encuentros entre sus hijos, donde se forjaban alianzas. La cena se prolongaba 1 hora o más. Después volvía el baile. El ritmo se aceleraba. Las normas se aflojaban un poco. A medida que avanzaba la noche y el champán hacía mella, el ambiente se relajaba. No de forma escandalosa, jamás escandalosa, pero lo suficiente para que las risas brotaran con más facilidad. Las conversaciones fluían más rápidas, el baile no concluía a 1 hora fija, los invitados se marchaban cuando querían, el anfitrión y la anfitriona se quedaban hasta que se iba el último, que podía ser a las 3 o las 4 de la madrugada. Los criados permanecían más tiempo, limpiando aún, recogiendo platos, retirando flores, recolocando muebles. Podían trabajar hasta el alba. Al día siguiente, los periódicos cubrían los grandes bailes. Las páginas de sociedad enumeraban a los asistentes, describían los vestidos, señalaban quién bailaba con quién. Esas crónicas se leían con avidez. Ser mencionado significaba que importabas, ser ignorado, que no. Montar un evento así costaba una fortuna desorbitada. Un baile importante podía suponer entre $50,000 y $100,000 fácilmente.
Flores, comida, criados, música, adornos. Eso equivaldría a 2 o 4 millones de hoy por una sola velada, una noche de diversión que se olvidaría en una semana. Pero estos eventos no giraban en torno al entretenimiento puro. Eran exhibiciones de poder, muestras de riqueza, ocasiones para afianzar la jerarquía social. Cada detalle, las invitaciones, las flores, la comida, la música, servía para demostrar que el anfitrión podía permitírselo y que los invitados merecían estar allí. Y la frecuencia era asombrosa. Durante la temporada, un gran baile se celebraba casi cada semana. Eventos menores, múltiples, sucedían sin parar. Cenas, recepciones, fiestas en el teatro, noches de ópera. La clase adinerada pasaba meses al año haciendo esencialmente nada más que entretenerse mutuamente. Este modo de vida demandaba recursos inmensos, tiempo, dinero, personal, energía, y exigía que nunca te plantearas si valía la pena. El sistema funcionaba mientras todos coincidieran en que importaba. En cuanto la gente empezó a dudar si esos bailes fastuosos servían para algo, toda la estructura se volvió frágil. A principios del siglo XX ya había voces que cuestionaban. Los reformadores progresistas destacaban las desigualdades. Un solo baile costaba más que lo que ganaba un obrero de fábrica en toda una vida. Las mismas familias que daban fiestas de $100,000 pagaban salarios de miseria a sus empleados. La crítica calaba hondo. Algunos anfitriones ricos se ponían a la defensiva, otros optaban por la discreción, unos pocos empezaban a cuestionar su propio estilo de vida. Pero en su mayoría, los bailes siguieron porque parar equivalía a dar la razón a los críticos, y la élite de la Edad Dorada no estaba preparada para esa confesión. Todavía no. Capítulo 6. El ejército de sirvientes en las dependencias inferiores. Una mansión de la Edad Dorada no se gestionaba sola. Detrás de cada baile elegante, cada cena formal, cada residencia impecablemente mantenida, había un ejército de trabajadores en constante labor. Las cifras eran impresionantes. Un palacio típico en la Quinta Avenida precisaba de 30 a 50 empleados. Las residencias más grandes contaban con 70 o más. La cabaña Vanderbilt en Newport, una casa de verano de 70 habitaciones, mantenía una plantilla fija de 40 personas. Y eso sin contar las contrataciones temporales para eventos especiales. La jerarquía en las dependencias inferiores era tan estricta como la de arriba. En la cúspide estaba el mayordomo. Supervisaba a todos los empleados masculinos, gestionaba la bodega de vinos, dirigía el servicio formal y actuaba como ayuda de cámara personal del señor. Un buen mayordomo cobraba entre $1,200 y $2,000 al año, una paga considerable para la época que reflejaba la relevancia del puesto. La ama de llaves ocupaba un rango equiparable, pero supervisaba al personal femenino. Ella se encargaba de la ropa blanca, vigilaba la limpieza, llevaba las cuentas domésticas y velaba porque todo marchara sin problemas. Su salario igualaba al del mayordomo. Juntos formaban la capa directiva que mantenía el hogar en marcha. Debajo venían los puestos especializados. La cocinera dirigía la cocina como una operación militar. Podía tener 2 o 3 ayudantes más criadas de cocina. En hogares ricos, la cocinera solía ser francesa, contratada precisamente porque la cocina gala confería prestigio. Estas profesionales mandaban sueldos elevados y tenían fama de temperamentales. Las doncellas personales atendían a la señora y a las hijas adultas. Peinaban el cabello, cuidaban el guardarropa, preparaban el equipaje para los viajes y ofrecían un servicio personal. Era un trabajo cualificado que requería formación. Una doncella personal debía conocer las modas actuales, entender de tejidos, peinar con elegancia. Los criados se encargaban de tareas meticulosas y guardaban un absoluto silencio sobre los asuntos familiares. El ayuda de cámara cumplía funciones parecidas para el señor de la casa y sus hijos adultos. Se ocupaba del guardarropa, preparaba la ropa, llenaba la bañera, afeitaba a sus jefes si era necesario. El puesto exigía un buen conocimiento de la moda masculina y una lealtad a prueba de todo. Los lacayos eran hombres jóvenes uniformados que servían en la mesa, abrían la puerta y prestaban ayuda general. Los elegían en parte por su aspecto. La estatura era fundamental. Un porte atractivo era una ventaja. Vestían uniformes recargados pensados para impresionar a las visitas. Su labor era visible, lo que los convertía en parte del escaparate. Las doncellas se dividían en categorías. Las de salón limpiaban las estancias públicas, manteniendo impecables los espacios que veían los invitados. Las de dormitorio se ocupaban de las habitaciones privadas.
Las de cocina trabajaban bajo las órdenes del chef. Las lavanderas, a menudo en equipo, lidiaban con pilas interminables de ropa sucia y tareas en el sótano. Cada categoría tenía sus responsabilidades y su estatus propio. Por debajo de todas estaban las pinches de cocina. Ellas fregaban ollas, limpiaban suelos y hacían los trabajos más sucios que nadie más tocaba. Normalmente eran chicas jóvenes, muchas veces inmigrantes recién llegadas, que ganaban unos $3 a la semana. Dormían en cuartuchos diminutos en el ático, curraban 16 horas al día y soñaban con ascender a puestos mejores. El esfuerzo era incansable. El día de una doncella empezaba sobre las 6 de la mañana. Encender fuegos y chimeneas por toda la casa, vaciar orinales, subir agua caliente para el aseo, preparar el desayuno, servirlo, recogerlo, limpiar las salas públicas antes de que la familia se despertara y bajara. Todo ello sin hacerse notar. A los sirvientes les enseñaban a pasar desapercibidos. Si la familia te veía, habías fallado. Tras las labores matutinas venían la preparación y el servicio del almuerzo, luego las tareas de la tarde y, por fin, la cena. Las cenas formales demandaban un servicio elaborado, con varios platos, timing preciso y una coordinación impecable. El mayordomo lo dirigía todo como un director de orquesta. Un error, una gota derramada, un instante de torpeza podía acabar en despido. Después de cenar tocaba limpiar, lavar platos a mano, restregar cazuelas, guardar la plata, adecentar el comedor y preparar el día siguiente. El personal de cocina podía arrimar el hombro hasta las 11 de la noche o más tarde para levantarse de nuevo a las 6. Un día libre al mes era lo habitual. Algunos patrones daban menos. Ese rato libre solía caer en la tarde y noche del domingo. No bastaba para ir lejos o hacer gran cosa, solo para ir a misa, escribir cartas a la familia y descansar antes de volver al Tajo. Las condiciones de vida variaban. Los mejores jefes ofrecían habitaciones decentes, comida suficiente y un trato respetuoso. Otros apiñaban a los sirvientes en áticos sin calefacción, les daban sobras y los exprimían sin piedad. Los empleados no tenían a quién recurrir. El empleo era a voluntad. Podían echarte al instante sin motivo ni cartas de referencia, sin curro, sin pasta. Sin pasta, riesgo de acabar en la calle. El oficio también era peligroso. Las cocinas echaban humo, los fuegos ardían sin parar. Ollas pesadas provocaban quemaduras, cuchillos cortaban. Las lavanderías usaban productos químicos agresivos. Caídas de escaleras al limpiar ventanas altas mataban o herían a menudo. No existía seguro de accidentes laborales. Si te lesionabas, te despedían y te sustituían. Los sueldos parecen míseros hoy en día, pero tenían su lógica entonces. Incluían alojamiento y manutención. Los sirvientes no pagaban alquiler, no compraban comida ni uniformes de trabajo. Su paga era dinero que podían ahorrar o enviar a la familia. Muchos inmigrantes mantenían a parientes en Europa con lo que ganaban. Aún así, la desigualdad era brutal. Una dama de compañía que cobraba $400 al año vestía a una mujer que gastaba más en un solo vestido de baile. Lacayos con $300 anuales servían cenas en las que solo el vino costaba más que su sueldo mensual. La brecha se veía a diario, imposible de pasar por alto. Algunos patrones trataban bien al personal. Regalaban cosas en Navidad, prima por antigüedad, atención médica si alguien enfermaba. Esos gestos generaban lealtad. Los trabajadores que se sentían valorados se quedaban décadas, integrándose a la familia de forma limitada. Otros jefes eran crueles. Recortaban la paga por nimiedades, prohibían novios, o sea que el personal no podía tener relaciones románticas, despedían a doncellas embarazadas sin referencias, asegurándose de que no volvieran a pillar curro en casas decentes. El desequilibrio de poder era absoluto. Las mujeres jóvenes corrían riesgos especiales, avances no deseados de los hombres de la casa o sus invitados eran frecuentes. Rechazarlos podía significar el despido, aceptarlos, embarazo y ruina. Algunos patrones culpaban a las doncellas de todos modos, alegando que las sirvientas debían de haber coqueteado. Las víctimas no tenían protección, ni defensores, ni justicia. Organizarse sindicalmente entre trabajadores domésticos era casi imposible. Vivían con sus jefes, curraban por separado, no en equipo. Los reemplazaban con facilidad. Los sindicatos se centraban en obreros de fábrica y mineros, gente que trabajaba en colectivo. Los domésticos seguían aislados y expuestos. A principios de los años 1900, la oferta de personal de servicio empezaba a menguar. Las jóvenes mujeres encontraron otras alternativas. El trabajo en las fábricas pagaba menos, pero ofrecía mayor libertad. Podías salir al final de tu turno, vivir de forma independiente, disfrutar de privacidad.
Aún con salarios más bajos, muchas preferían las fábricas al servicio doméstico. Las familias adineradas lo notaron. Resultó cada vez más difícil encontrar ayuda competente. Formar a nuevos empleados de manera constante resultaba agotador. Los salarios tuvieron que subir para atraer mano de obra. La economía de mantener grandes plantillas se volvió complicada. La Primera Guerra Mundial aceleró el cambio. Los jóvenes hombres se fueron a la guerra. Las jóvenes mujeres ocuparon puestos en las fábricas para apoyar el esfuerzo bélico. El servicio doméstico empezó a parecer anticuado, servil, un vestigio de la Europa aristocrática, no de la América moderna. La escasez complicó el mantenimiento de las mansiones. Administrar una casa de 50 habitaciones con la mitad del personal necesario era imposible. Se empezaron a escatimar gastos, los estándares bajaron y los costos siguieron subiendo incluso mientras la calidad del servicio empeoraba. Esto generó presión en todo el sistema. Las mansiones necesitaban personal para funcionar. Sin ayuda suficiente, se convirtieron en cargas en lugar de joyas de exhibición. Las familias ricas que habían construido esos palacios, asumiendo que la mano de obra siempre estaría disponible, se encontraron atrapadas en casas que no podían mantener adecuadamente. Y los propios trabajadores, que habían hecho posible todo el estilo de vida de la Edad Dorada, se marchaban, buscaban opciones mejores y rechazaban las antiguas condiciones. Su rebelión silenciosa contribuía a desmantelar el sistema desde dentro. Capítulo 7. La envidia europea y la colección de arte. Los millonarios estadounidenses tenían un problema. Eran más ricos que los aristócratas europeos. Sus casas eran más grandes que los palacios europeos, pero nadie los confundía con nobles. Eran nuevos, crudos, comerciales. Ganaban dinero en acerías y refinerías de petróleo. Los nobles europeos heredaban fincas y títulos que se remontaban a siglos. Los americanos querían legitimidad cultural. Deseaban ser vistos como mecenas refinados, no solo como hombres de negocios vulgares. Así que recurrieron a lo único que podía cerrar esa brecha: adquirir obras maestras, especialmente de los viejos maestros. Pinturas renacentistas, tapices medievales, esculturas antiguas, ese tipo de artefactos culturales que venían con siglos de procedencia probada. Si no podías heredar un linaje aristocrático, podías comprarlo, o al menos sus apariencias que lo sugerían. El momento fue perfecto para ambas partes. La nobleza europea tenía tesoros, pero necesitaba dinero en efectivo. Los millonarios americanos tenían efectivo, pero necesitaban credenciales culturales. Se desarrolló rápidamente un mercado transatlántico en la década de 1880 y 1890. Los aristócratas británicos vendieron primero. La depresión agrícola de la década de 1870 había arrasado con sus rentas. Fincas que habían mantenido a familias durante generaciones de repente no cubrían los gastos. Cuadros colgados en casas de campo durante 200 años fueron a subasta. Los compradores americanos los barrieron. J.P. Morgan abrió camino. El banquero reunió una de las mayores colecciones privadas de la historia. Compraba el contenido entero de fincas de una vez. Los marchantes le acercaban catálogos. Morgan marcaba lo que quería, a veces páginas enteras. Las compras se embalaban y enviaban a Nueva York o a su residencia en Londres. Morgan adquirió de todo: pinturas, manuscritos, libros raros, porcelana china, antigüedades egipcias, relicarios medievales, bronces renacentistas. Si era antiguo, valioso y culturalmente significativo, Morgan lo quería. Sus posesiones acabaron llenando varios almacenes. Gran parte nunca la vio siquiera, solo la poseía. Henry Clay Frick adoptó un enfoque más concentrado. Quería exclusivamente pinturas de viejos maestros: Rembrandt, Vermeer, Van Dyck, Velázquez. Construyó su mansión en la Quinta Avenida específicamente para exhibirlas como se debía. Galerías amplias, iluminación perfecta, control climático. La casa era en realidad un museo privado en el que Frick casualmente vivía. Frick pagó precios asombrosos. En 1911, compró un retrato de Rembrandt por $500,000, equivalente a más de 15 millones de hoy por un solo lienzo. Lo consideró una ganga. Las grandes obras solo aumentaban de valor, y poseer un Rembrandt significaba algo. Anunciaba gusto, sofisticación, autoridad cultural. Los Vanderbilt también adquirieron piezas, aunque de forma menos sistemática que Morgan o Frick. Compraron muebles franceses, tapices de gobelinos, esculturas del Renacimiento italiano, lo que los marchantes les convencieran de que necesitaban. Sus mansiones se convirtieron en museos de artes decorativas europeas, importadas al por mayor e instaladas en casas americanas.
William Randolph Hearst llevó la adquisición a los extremos. Compraba salas europeas enteras, paneles arrancados de castillos franceses, techos de palacios italianos. Los desmontaba, enviaba a América y los reinstalaba en sus propiedades. Si le gustaba una chimenea en un monasterio español, compraba el monasterio, tomaba lo que quería y dejaba el resto. Los marchantes que facilitaban estas transacciones se enriquecieron ellos mismos. Joseph Duveen dominó el comercio. Un marchante británico con conexiones impecables entendía perfectamente ambos lados. Sabía qué familias necesitaban dinero, sabía qué millonarios americanos querían su prestigio. Él los reunía, cobrando comisiones sustanciosas. Duveen era también un maestro en las ventas. Convenció a los mecenas estadounidenses de que ciertos artistas valían más que otros. Promovió con ahínco a Rembrandt, en general a los maestros holandeses y a las obras del Renacimiento italiano. Menospreció a aquellos cuya producción resultaba más difícil de colocar. Su influencia determinó el aspecto de las galerías americanas. La magnitud del trasvase transatlántico fue colosal. Entre 1870 y 1914, miles de piezas importantes abandonaron Europa rumbo a América. El Louvre y la National Gallery no perdieron nada, pero las colecciones privadas quedaron diezmadas. Obras que habían adornado casas solariegas inglesas durante siglos acabaron en mansiones de la Quinta Avenida. Los europeos sentían opiniones encontradas. Las ventas inyectaban capital necesario, pero también suponían una pérdida cultural. Tesoros nacionales saliendo del país. Herencia vendida a industriales americanos. Algunos criticaron a los aristócratas por malbaratar su legado por dinero, pero estos lo necesitaban. Mantener las pinturas implicaba perder la finca por completo. Los directores de museos estadounidenses también se beneficiaron. Joe P. Morgan legó gran parte de sus posesiones al Metropolitan Museum. Toda la casa y el contenido de Frick se convirtieron en museo tras su muerte. Otros ricos mecenas hicieron arreglos parecidos. Las instituciones americanas obtuvieron masterpieces europeos sin tener que negociar con gobiernos extranjeros. Pero adquirir pinturas no otorgaba automáticamente refinamiento. Los críticos, sobre todo los de ultramar, se burlaban de los americanos. Señalaban que comprar cultura no equivalía a crearla. Los americanos acumulaban artefactos, no los comprendían. Eran compradores, no connoisseurs. Parte de esa crítica era certera. Los millonarios americanos adquirían objetos sin entenderlos realmente. Dependían del consejo de los marchantes. Compraban por estatus más que por aprecio. Unos pocos eran verdaderamente expertos, pero muchos solo querían galerías impresionantes. Isabella Stewart Gardner fue una excepción. Una dama de Boston erigió un palacio veneciano en la ciudad solo para sus tesoros. Pero a diferencia de muchos ricos mecenas, ella comprendía en profundidad la pintura y la escultura. Estudió. Viajó sin cesar. Se hizo amiga de artistas y eruditos. Su colección reflejaba una pasión auténtica, no solo riqueza. La rivalidad entre compradores disparó los precios. Cuando varios millonarios codiciaban el mismo Rembrandt, las pujas alcanzaban niveles absurdos. Los marchantes fomentaban esto. Sugerían que otro mecenas estaba interesado. Creaban escasez artificial. Los americanos, resueltos a no quedar en desventaja, pagaban lo que pedían. A principios del siglo XX, las mejores obras maestras europeas estaban cada vez más en manos americanas. Esto representaba un cambio cultural masivo. Durante siglos, las grandes pinturas habían permanecido en Europa. Ahora cruzaban el Atlántico en cantidades ingentes. Los museos de todo el mundo lo notaron. Las instituciones americanas se convertían en centros principales. Esta práctica también generaba obligaciones. Si poseías piezas importantes, se esperaba que las compartieras eventualmente mediante donaciones a museos o abriendo tu casa a los estudiosos. Los mecenas de la Edad Dorada en gran medida lo aceptaron. Se veían como custodios, no solo propietarios. Los lienzos les sobrevivirían. Su legado sería hacerlos accesibles. Pero la Primera Guerra Mundial lo cambió todo. De pronto, comprar en Europa se sentía distinto. Soldados americanos combatían allí. El intercambio cultural que había parecido sofisticado ahora resultaba complicado. ¿Deberían los americanos adquirir tesoros de países que defendían militarmente? Tras la guerra, el mercado prosiguió, pero el contexto había variado. Los millonarios americanos que habían erigido las grandes galerías envejecían o fallecían. Sus herederos a menudo no querían mantener colecciones tan vastas. Las acumulaciones empezaron a fragmentarse. Los museos adquirieron piezas.
Algunas regresaron a Europa. Las galerías privadas concentradas de la Edad Dorada comenzaron a dispersarse, y todo el empeño reveló algo esencial sobre la riqueza de la Edad Dorada. Esos hombres podían comprar cualquier cosa salvo lo que realmente ansiaban: legitimidad, autoridad cultural, el respeto que surge de siglos de refinamiento. Podían poseer un Rembrandt, pero no alterar el hecho de que su fortuna provenía de pozos de petróleo y acerías. Seguían siendo empresarios americanos que se habían enriquecido enormemente. Las compras no podían transfigurarlos en otra cosa, pero las pinturas sí les sobrevivirían. Las obras que adquirieron aún cuelgan en museos americanos. Las colecciones que formaron todavía benefician al público. Su dinero se ha esfumado, sus mansiones han sido demolidas, pero los lienzos perduran. En ese sentido, lograron una especie de inmortalidad. No la legitimidad aristocrática que buscaban, sino quizá algo más valioso: una contribución perdurable a la cultura americana. Capítulo 8. El ataque de los muckrackers. Los acaudalados creían controlar su imagen. Poseían periódicos, patrocinaban obras benéficas, erigían bibliotecas y museos con sus nombres grabados. Suponían que el público les agradecería su generosidad. Luego, llegaron los periodistas y todo cambió. El término muckracker provenía de Theodore Roosevelt. Él lo tomó prestado de El progreso del peregrino de John Bunyan, refiriéndose a un personaje que removía el estiércol en lugar de mirar hacia el cielo. Roosevelt lanzaba su crítica con saña. Estos periodistas se centraban en la suciedad de la sociedad en vez de en su avance. Destapaban la corrupción en lugar de celebrar los logros. Los muckrakers lo tomaron como un halago. Sí, removían estiércol porque la sociedad estadounidense estaba llena de él y hacía falta limpiarlo. El movimiento arrancó en las revistas. McClure's Magazine fue la pionera. Fundada en 1893 por Samuel S. McClure, publicaba periodismo de investigación serio junto a ficción y artículos de interés general. McClure captó algo esencial. Los estadounidenses de clase media querían comprender las fuerzas que moldeaban su mundo. Sentían que algo fallaba en la forma en que funcionaba la riqueza y el poder. Solo necesitaban a alguien que se lo explicara con claridad. En 1902, McClure sacó 3 series revolucionarias a la vez. Lincoln Stephens destapó la corrupción política urbana en la vergüenza de las ciudades. Ray Stannard Baker indagó en las condiciones laborales y la desigualdad racial. Ada Tarbell inició su demoledora serie sobre Standard Oil. El trabajo de Tarbell caló más hondo. Pasó años investigando las prácticas empresariales de John D. Rockefeller, entrevistó a ex empleados de Standard Oil, consiguió documentos confidenciales, siguió la historia de la compañía desde su fundación hasta su ascenso al poder monopólico. Lo que reveló dejó a los lectores pasmados. Rockefeller no había construido Standard Oil con productos o servicios superiores. Usó tácticas despiadadas, acuerdos secretos con ferrocarriles para tarifas preferenciales de envío, precios depredadores para arruinar a la competencia, espionaje industrial, sobornos, amenazas. La empresa destruía sistemáticamente a cualquiera que la desafiara. Tarbell escribía con precisión y mesura. No hacía falta sensacionalismo, los hechos bastaban para condenar. Mostró cómo el monopolio de Rockefeller encarecía los precios para los consumidores mientras aplastaba a las pequeñas empresas. Cómo el trust concentraba la riqueza a la vez que generaba pobreza, cómo la fortuna de un hombre se pagaba con un costo inmenso para miles de otros. La serie se publicó entre 1902 y 1904. Salió como libro, Historia de la Standard Oil Company, que se convirtió en un éxito de ventas. De repente, Rockefeller ya no era un capitán de la industria, era un barón ladrón. Su riqueza no era un logro admirable, eran bienes robados. Rockefeller intentó defenderse, señaló su filantropía, las bibliotecas, las universidades, la investigación médica. ¿No contaba eso para algo? El público no se lo tragaba. Como dijo un crítico, Rockefeller devolvía con una mano lo que había robado con la otra. La filantropía no borraba los métodos para amasar la fortuna. El dinero manchado seguía haciéndolo, aunque se donara a buenas causas. Otros muckrackers siguieron el ejemplo de Tarbell. Upton Sinclair investigó la industria de la carne. Su novela La jungla, publicada en 1906, expuso las condiciones horrendas en los mataderos de Chicago: carne podrida vendida a los consumidores, trabajadores que perdían dedos en las máquinas, ratas cayendo en las picadoras de salchichas. El público se escandalizó. Roosevelt, tras leerla, invitó a Sinclair a la Casa Blanca y ordenó investigaciones.
Sinclair pretendía resaltar la explotación obrera, las condiciones peligrosas, los salarios de miseria, la falta de derechos, pero los lectores se obsesionaron con la comida contaminada. Como dijo después Sinclair, apunté al corazón del público y por accidente le di en el estómago. Aún así, el libro tuvo efectos. La Ley de Alimentos y Medicamentos Puros y la Ley de Inspección de Carnes, ambas aprobadas en 1906, surgieron directamente del impacto de la jungla. David Graham Phillips arremetió contra la corrupción política. Su serie, La traición del Senado, publicada en 1906, mostró cómo los industriales ricos controlaban a los senadores mediante sobornos e influencia. El Senado debía representar al pueblo. En cambio, servía a los intereses corporativos. Phillips nombró nombres, documentó pagos, explicó los mecanismos de la corrupción con nitidez. Los ataques se extendieron a industrias y personas concretas. Thomas Lawson, un ex corredor de bolsa, escribió Finanzas frenéticas, destapando esquemas de manipulación bursátil. Charles Edward Russell investigó el trust de la carne. Ray Stannard Baker escribió sobre monopolios ferroviarios. Toda gran industria pasó por el escrutinio. Las revistas que publicaban estas revelaciones vieron cómo sus tiradas se disparaban. McClure's llegó a cientos de miles de lectores. Collier's Weekly, Everybody's Magazine, The American Magazine, todas publicaron periodismo muckraking. Descubrieron que exponer la corrupción vendía ejemplares. Los lectores devoraban esa información. Los ricos contraatacaron. Presionaron a los anunciantes para que boicotearan las revistas muckraking. Compraron periódicos para contrarrestar las historias. Contrataron firmas de relaciones públicas, una industria nueva, para pulir sus imágenes. John D. Rockefeller Jr., intentando rehabilitar la reputación de su padre, impulsó a Rockefeller a contratar a Ivy Lee, uno de los primeros expertos en relaciones públicas de Estados Unidos. Lee recomendó un enfoque más suave, presentar a Rockefeller como una persona cercana y humana. Fotografías de él repartiendo monedas de 10 centavos a niños, hincapié en su profunda fe religiosa, énfasis en su labor filantrópica. Nada de responder directamente a las críticas. Solo inundar los medios con historias positivas hasta que las negativas se diluyeran. Funcionó en parte. La imagen de Rockefeller mejoró un poco, pero el daño esencial persistía. Los muckrakers habían demostrado que las grandes fortunas se erigían sobre la explotación. El público no podía olvidar eso. Las investigaciones también propiciaron reformas concretas. La Ley de Alimentos y Medicamentos Puros, la Ley de Inspección de Carnes, la Ley de la Comisión Federal de Comercio, la Ley Antimonopolio Clayton. Cada una abordaba problemas que los muckrakers habían destapado. Ese periodismo tuvo un impacto real. Cambió leyes. Transformó la forma en que los estadounidenses veían la riqueza. Para la élite de la Edad Dorada fue devastador. Habían dado por sentado que su fortuna les otorgaba autoridad, que su éxito demostraba que merecían el poder. Los muckrakers cuestionaron esa idea de frente, mostraron que la riqueza solía provenir de la explotación, no del talento, que el poder monopólico nacía de la corrupción, no de la eficiencia. El efecto psicológico fue profundo. Los ricos se creían sus propias historias, pensaban de verdad que eran benefactores, creadores de empleo, constructores de nación. Los muckrakers los redefinieron como depredadores, ladrones, opresores. Esa nueva visión era difícil de erradicar. La opinión pública se inclinó drásticamente. En 1880, la mayoría de los estadounidenses admiraba a los industriales ricos. Para 1910, muchos los miraban con sospecha o hostilidad abierta. El cambio no fue total. Algunos seguían defendiendo a los varones ladrones, pero el consenso se había resquebrajado. La riqueza ya no inspiraba respeto automático. Eso complicó el mantenimiento del orden social. Cuando la señora Astor organizaba bailes fastuosos, los periódicos los cubrían con admiración. A principios del siglo XX, la cobertura se volvió crítica. ¿Por qué los ricos malgastaban fortunas en fiestas mientras los obreros pasaban hambre? Las mismas acciones que antes parecían glamorosas, ahora resultaban obscenas. Los muckrakers también inspiraron a toda una generación. Jóvenes leían esas revelaciones y decidían luchar por reformas. Futuros progresistas, líderes sindicales y políticos atribuían su despertar al periodismo muckraker. Los artículos educaban, explicaban cómo funcionaba realmente el poder, demostraban que el cambio era factible. Para 1912, la era del muckraking empezaba a decaer.
Las revistas sufrían presiones económicas, los anunciantes retiraban su apoyo, algunas publicaciones cerraron, otras moderaron sus críticas. El momento álgido de las revelaciones había pasado, pero desde la perspectiva de los ricos, el daño era irreversible. Los muckrackers habían aniquilado la autoridad moral de las fortunas de la Edad Dorada. Habían probado que la riqueza surgía de la explotación, que los monopolios perjudicaban al público, que el sistema estaba amañado. No se podía retroceder ante ese saber. Una vez que los estadounidenses comprendieron cómo operaba de verdad su sociedad, no podían fingir lo contrario. Y esa comprensión generó una demanda de cambio real, el tipo de cambio que acabaría desmantelando por completo la Edad Dorada. Los muckrackers no destruyeron solos la Edad Dorada, pero suministraron la munición intelectual. Proporcionaron a los reformistas los hechos necesarios. Volvieron la opinión pública en contra de la riqueza desbocada. Hicieron políticamente inviable el exceso continuado, y los ricos nunca se lo perdonaron. Capítulo 9. Revueltas obreras en la revuelta fiscal de 1913. Los trabajadores habían sido pacientes. Décadas de paciencia, aceptando salarios de miseria, soportando condiciones peligrosas, viendo cómo las fortunas se acumulaban en la cima mientras ellos luchaban por alimentar a sus familias. Pero la paciencia tiene límites. En los años 1890, esos límites se habían sobrepasado. Por toda Estados Unidos, los obreros empezaron a contraatacar, no con palabras, sino con huelgas, paros laborales, enfrentamientos que a veces derivaban en violencia. La élite de la Edad Dorada descubrió que su riqueza dependía de trabajadores que habían decidido que ya estaba bien. La gran huelga ferroviaria de 1877 marcó el patrón. Comenzó en Virginia Occidental, cuando el ferrocarril de Baltimore y Ohio recortó salarios. Los trabajadores abandonaron sus puestos. La huelga se extendió por las líneas férreas a Maryland, luego a Pensilvania y después por todo el país. En semanas, decenas de miles de obreros dejaron de trabajar. Los ferrocarriles trajeron rompehuelgas. Los huelguistas los combatieron. La violencia estalló en varias ciudades. En Pittsburgh, la milicia disparó contra la multitud, matando a 20 personas. Los huelguistas incendiaron propiedades ferroviarias en represalia, millones de dólares en daños. La huelga duró 45 días hasta que las tropas federales restablecieron el orden. Los años 1880 trajeron más conflictos. En 1886, el asunto de Haymarket en Chicago conmocionó al país. Los trabajadores reivindicaban una jornada de 8 horas. Durante una manifestación pacífica, alguien lanzó una bomba contra la policía. 7 agentes murieron. La policía abrió fuego sobre la multitud. 4 obreros fallecieron. 8 anarquistas fueron arrestados y juzgados. 4 fueron ahorcados, aunque las pruebas que los ligaban a la bomba eran débiles. El asunto de Haymarket aterrorizó a los ricos. Si los trabajadores estaban dispuestos a usar bombas, ningún lugar era seguro. Las mansiones de la Quinta Avenida, las casas de campo de Newport, los vagones ferroviarios privados, todos podían ser blancos. La seguridad se reforzó. Se contrataron guardias. El pánico se instaló. Las huelgas prosiguieron. Obreros del acero, mineros de carbón, trabajadores textiles, prácticamente todas las grandes industrias sufrieron agitación laboral. El patrón era siempre el mismo. Los trabajadores exigían mejores salarios o condiciones. La dirección se negaba. Los trabajadores paraban. La dirección traía mano de obra de reemplazo. La violencia solía estallar. La huelga de Homestead en 1892 fue especialmente sangrienta. La planta siderúrgica de Andrew Carnegie en Pensilvania. Los trabajadores se declararon en huelga por recortes salariales. Henry Clay Frick, que gestionaba la fábrica, contrató a 300 detectives Pinkerton como seguridad privada. Los Pinkerton llegaron en barcaza. Obreros armados los esperaban en el muelle. Se desató un tiroteo de 12 horas. Murieron 10 personas. Decenas resultaron heridas. Al final, la milicia estatal aplastó la huelga. Los trabajadores perdieron. El sindicato quedó destruido. Pero la reputación de Carnegie sufrió un daño irreparable. Él estaba en Escocia durante la huelga, alegando que ignoraba las tácticas de Frick. Nadie se lo creyó. El hombre que predicaba el evangelio de la riqueza había ordenado a guardias armados que disparasen contra los huelguistas. La huelga de Pullman en 1894 reveló la creciente organización del movimiento obrero. Cuando la compañía Pullman Palace Car rebajó los salarios sin reducir las rentas en las viviendas de la empresa, los trabajadores se plantaron.
La Unión Ferroviaria Americana, dirigida por Eugene F. Debs, les respaldó negándose a transportar vagones Pullman. El boicot paralizó el tráfico ferroviario en todo el país. El presidente Cleveland intervino. Envió tropas federales para romper la huelga, alegando que se interrumpía el correo. Los soldados obligaron a los trenes a circular. Debs fue detenido. La huelga se derrumbó, pero demostró que los trabajadores podían organizarse más allá de un solo sector. Eso aterrorizó a los ricos mucho más que las huelgas aisladas. Cada huelga provocaba la misma reacción de la dirección: negarse a negociar, contratar reemplazos, recurrir a la violencia si era preciso. Los adinerados veían el compromiso como una flaqueza. Si cedías ante un grupo de obreros, los demás exigirían lo mismo. Mejor aplastarlos a todos. Pero las huelgas pusieron al descubierto algo crucial. La edad dorada dependía del trabajo barato. Las mansiones precisaban de docenas de sirvientes mal pagados. Las fábricas requerían operarios dispuestos a aceptar salarios de miseria. Los ferrocarriles no funcionaban sin maquinistas y conductores que trabajasen jornadas eternas por casi nada. Si esos trabajadores se negaban, todo el engranaje se detenía. Eso otorgaba al proletariado un poder inesperado. No bastaba para ganar la mayoría de las huelgas. La dirección solía imponerse, pero sí para inquietar a los ricos, para demostrar que su dominio no era absoluto, que sus fortunas reposaban en la sumisión continua de quienes habían explotado. La opinión pública también empezaba a cambiar. Los estadounidenses de clase media, que antes habrían apoyado a la dirección, comenzaron a empatizar con los huelguistas. Las revelaciones de los muckrakers habían expuesto la explotación. La gente comprendía la rabia de los trabajadores. Cuando las milicias disparaban contra los huelguistas, parecía que los potentados usaban el poder del Estado para salvaguardar sus ganancias. Eso generó presión política por reformas. Si las huelgas violentas eran la alternativa, tal vez unas concesiones moderadas tuvieran sentido. Los políticos progresistas empezaron a impulsar cambios laborales: límites a las horas de trabajo, normas de seguridad, el derecho a formar sindicatos. Nada revolucionario, pero un avance hacia el lado obrero. Los ricos se opusieron a todo. Argumentaban que los negocios no sobrevivirían con regulaciones, que los mercados libres exigían absoluta libertad, que los trabajadores podían irse si no les gustaban las condiciones. La intervención gubernamental destruiría la prosperidad americana. Pero perdían la batalla. Demasiada gente había presenciado la otra cara. El capitalismo sin frenos había engendrado una desigualdad obscena. Los trabajadores no eran libres para renunciar cuando hacerlo significaba morirse de hambre. El mercado no funcionaba para la mayoría de los americanos. Algo tenía que modificarse. El cambio más grande llegó en 1913. El Congreso aprobó la 16ª enmienda, que instituyó el impuesto federal sobre la renta. Por primera vez, el gobierno podía gravar la riqueza directamente. Los adinerados habían combatido esto durante décadas. Intentos previos de impuestos sobre la renta habían sido declarados inconstitucionales, pero el movimiento progresista lo impuso al fin. La enmienda se ratificó en febrero de 1913. Para octubre, la primera ley de impuestos sobre la renta estaba en vigor. Las tasas iniciales eran modestas: el 1% sobre ingresos superiores a $3,000, hasta el 7% sobre ingresos por encima de $500,000. Los ricos podían pagarlo sin problemas, pero el principio los aterraba. Si el gobierno podía gravar los ingresos, podía gravar la riqueza. El poder de imponer impuestos era el poder de destruir, y las tasas solo subirían. En unos años, con la Primera Guerra Mundial exigiendo un gasto público masivo, las tasas máximas se dispararon. Para 1918, el tramo superior alcanzaba el 77%. Se acabaron los días de acumular riqueza ilimitada sin tributar. El impuesto sobre la renta alteró la economía de todo. Construir una mansión resultaba menos atractivo cuando no podías retener tanto de tus ganancias. Mantener a 50 sirvientes tenía menos sentido cuando la nómina no compensaba contra un ingreso neto menor. Gastar $100, las fiestas extravagantes, resultaban un derroche cuando los impuestos se llevaban la mayor parte de las ganancias. Los ricos se adaptaron. Contrataron contables para buscar deducciones fiscales, crearon fideicomisos para proteger su dinero, trasladaron bienes a paraísos fiscales. La evasión fiscal se convirtió en un verdadero negocio, pero no podían eludir los impuestos por completo. El gobierno siempre se llevaba su tajada. Eso era irreversible. Luego llegaron los impuestos sobre herencias. El Estado gravaba las fortunas cuando pasaban a los herederos. Así se evitaba que las riquezas se acumularan de generación en generación. Cada una debía pagar su parte.
Con el tiempo, esto desgastaba incluso las mayores fortunas. La mezcla era demoledora para la economía de la Edad Dorada. El malestar obrero reducía la rentabilidad de las empresas. Los impuestos sobre la renta se apropiaban de gran parte de lo que quedaba. Los gravámenes sucesorios impedían legar fortunas íntegras a los hijos. El sistema que había concentrado tanta riqueza se desmantelaba poco a poco. Para 1915, el panorama había cambiado por completo. Los trabajadores estaban organizados, las huelgas eran frecuentes, las reformas progresistas se aprobaban, los impuestos subían sin cesar, los adinerados aún contaban con recursos inmensos, pero la tendencia era obvia, su posición se debilitaba. La era dorada llegaba a su fin, y entonces estalló la guerra. La Primera Guerra Mundial aceleraría todo, las escaseces de mano de obra, los impuestos, los cambios sociales. El conflicto remodelaría la sociedad estadounidense de forma tan profunda que la Edad Dorada nunca regresaría. Aun si los ricos hubieran querido revivirla, el mundo que la había hecho posible había desaparecido. Capítulo 10. La Primera Guerra Mundial destroza la ilusión. El 19 de agosto de 1914, Europa estalló en guerra. El archiduque Francisco Fernando fue asesinado en Sarajevo. Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, Rusia se movilizó. Alemania invadió Bélgica, Francia entró en el conflicto, Gran Bretaña la siguió. En cuestión de semanas, el continente se vio envuelto en el mayor enfrentamiento de la historia humana. Estados Unidos se mantuvo al margen, el presidente Wilson proclamó la neutralidad, la guerra era problema de Europa, que se las arreglaran solos. América seguiría con sus asuntos habituales, pero el conflicto lo alteró todo de todos modos. Incluso desde el otro lado del Atlántico, la Primera Guerra Mundial destruyó el mundo que había dado origen a la Edad Dorada, y lo hizo de formas que nadie previó. Primero, aniquiló literalmente a la aristocracia europea. Los jóvenes lords británicos se alistaron como oficiales y murieron en las trincheras. La nobleza francesa perdió a sus hijos en Verdún. Los príncipes alemanes cayeron en el Somme. La clase de oficiales procedía en gran medida de familias aristocráticas. Lideraban desde el frente. Murieron en cantidades colosales. Las cifras eran abrumadoras. Gran Bretaña perdió casi 3/4 de hombres, una generación entera. La nobleza quedó diezmada. Las fincas pasaron a parientes lejanos. Linajes ancestrales se extinguieron. La estructura social que había perdurado siglos se derrumbó en 4 años. Y esa aristocracia había sido el modelo al que aspiraban los millonarios estadounidenses. Las mansiones de la Quinta Avenida se construyeron imitando palacios europeos. Los rituales sociales elaborados copiaban las cortes del viejo continente. Las hijas americanas se casaban con lords británicos para obtener títulos. Todo el sistema dependía de que la aristocracia europea mereciera ser imitada. Ahora esa aristocracia moría en el barro de Bélgica. Los hijos de duques vivían en trincheras plagadas de ratas. Los vizcondes dirigían a sus hombres en ataques con gas. Los condes perecían anónimamente en fosas comunes. El glamour, el romanticismo, los siglos de refinamiento. Nada de eso los protegió de las ametralladoras y la artillería. Las élites americanas observaron y asimilaron la lección. Los títulos no valían de nada con las bombas cayendo. El linaje no detenía las balas. La aristocracia europea que tanto envidiaban se reveló vulnerable, mortal, no como seres superiores, sino como gente privilegiada nacida en las familias adecuadas. La guerra también demostró que los gobiernos podían lograr lo que antes se consideraba imposible. Movilización total, racionamiento, controles de precios, impuestos masivos, ejércitos reclutados, economías dirigidas. El capitalismo de laissez-faire, que había forjado las fortunas de la Edad Dorada, quedó en suspenso. La supervivencia nacional exigía control estatal, y funcionó. Francia, Gran Bretaña y, al final, Estados Unidos reorganizaron por completo sus economías para la producción militar. Los gobiernos dirigían la mano de obra, distribuían recursos, fijaban precios. La mano invisible del mercado fue sustituida por la mano visible de la planificación estatal. Y las sociedades no colapsaron, se adaptaron. Esto destrozó la certeza ideológica. Si los gobiernos podían dirigir economías en tiempo de guerra, ¿por qué no regularlas en paz? Si los impuestos podían dispararse para financiar el esfuerzo bélico, ¿por qué no mantenerlos altos para programas sociales? La guerra probó que la intervención gubernamental podía tener éxito. Eso socavó todos los argumentos a favor del capitalismo sin límites.
Cuando Estados Unidos entró en el conflicto en abril de 1917, los cambios se aceleraron. El gobierno necesitaba fondos, las tasas del impuesto sobre la renta se dispararon, la franja más alta alcanzó el 77% en 1918. Los ingresos por impuestos sobre la renta crecieron de unos 37 millones de dólares en 1914 a casi 1.000 millones en 1918. El gobierno también precisaba mano de obra. Millones de mujeres entraron en las fábricas, ocupando puestos antes reservados a los hombres. Demostraron que eran capaces de realizar el trabajo. Con ello, las mujeres conquistaron su independencia económica. Descubrieron que no necesitaban maridos o padres que controlaran sus ingresos. Cuando la guerra concluyó, muchas se negaron a volver a la sumisión anterior. Este cambio impactó de forma radical a las trabajadoras domésticas. Las jóvenes que habían sido criadas descubrieron que podían ganar más en las fábricas de municiones. El empleo era peligroso, pero remuneraba mejor que el servicio. Y lo esencial era que, al terminar el turno, habían acabado. Podían regresar a casa, disfrutar de intimidad y llevar sus propias vidas. Tras probar esa libertad, reanudar la vida de sirvientas resultaba insoportable. La escasez de personal doméstico se aceleró con rapidez. Familias que antes contrataban sin esfuerzo a 30 o 40 personas para la guerra, luchaban ahora por encontrar siquiera 10. Los salarios para puestos de servicio subieron, pero aún así no competían con la paga fabril ni con esa libertad. La crisis de sirvientes, que llevaba años gestándose, se volvió aguda. Esto hizo que las mansiones resultaran cada vez más inhabitables. Un palacio de 50 habitaciones exigía un personal considerable solo para el mantenimiento básico. Sin él, las casas se deterioraban, las estancias quedaban en desuso, los estándares decaían, las familias deambulaban por edificios inmensos que no podían conservar adecuadamente. El conflicto también alteró las actitudes estadounidenses hacia el derroche de riqueza. Mientras los jóvenes morían en Francia, organizar fiestas fastuosas parecía obsceno. El gobierno promovió la contención. Los recursos debían destinarse a apoyar a las tropas. El consumo ostentoso resultaba antipatriótico. La sociedad persistió, pero amortiguada. Los bailes se hicieron más modestos. Las listas de invitados se acortaron. Los menús se simplificaron, no por mandato legal, sino por presión social. El exceso pasó de ser admirable a embarazoso. Los valores que habían impulsado la competencia de la Edad Dorada, quien lanzaba la fiesta más elaborada, construía la mansión más grande o poseía las joyas más extensas, de pronto parecieron triviales. El giro psicológico fue profundo. Una generación de jóvenes alcanzó la madurez durante el conflicto. Vieron morir a la aristocracia, observaron cómo los gobiernos controlaban con éxito las economías, comprobaron las capacidades de las mujeres, asistieron a la condena de las muestras de riqueza como derroche inútil. Cuando cesaron los combates, no quisieron regresar al sistema anterior, anhelaban algo distinto. Los veteranos, en particular, rechazaron los valores previos a la guerra. Habían presenciado horrores, perdido amigos y atestiguado el matadero industrial. Volver a casa y hallar a familias adineradas aún residiendo en palacios mientras los obreros penaban les parecía injusto. Muchos veteranos se radicalizaron. Unos se unieron a movimientos obreros, otros respaldaron a candidatos socialistas. Habían luchado por la democracia en el extranjero y querían que se aplicara en casa. La Revolución Rusa de 1917 aterrorizó a las élites estadounidenses. El zar derrocado, la aristocracia asesinada, propiedades confiscadas y comunistas en el poder. Si podía ocurrir en Rusia, ¿no podría suceder aquí? Las similitudes saltaban a la vista. Desigualdad extrema, élites ricas desconectadas del pueblo llano, obreros llevados al límite. Rusia había estallado. América podía ser la siguiente. Ese temor impulsó a algunas familias acaudaladas hacia reformas moderadas. Mejor aceptar impuestos más altos y alguna regulación que arriesgar una revolución. Mejor atenuar el boato que incitar a las masas. La autodefensa exigía adaptación, pero otras reaccionaron a la defensiva. Culparon a agitadores externos. Alegaron que el descontento obrero provenía de infiltrados comunistas, no de quejas legítimas. Apoyaron represión contra radicales. Combatieron toda reforma. Esta resistencia perduraría en los años 20, pero era una acción de retaguardia. El impulso había virado. El conflicto también interrumpió el flujo cultural transatlántico. Los estadounidenses llevaban décadas adquiriendo tesoros europeos. La guerra lo hizo imposible. Las familias europeas tenían preocupaciones más urgentes que vender cuadros. Los mercados de arte se paralizaron.
Los estadounidenses que acumulaban colecciones hallaron agotadas las fuentes. Más importante aún, la relación cambió. América había sido la novata, comprando cultura a una Europa refinada, pero de la guerra emergió como nación acreedora. Los países europeos le debían miles de millones. La dinámica de poder se había invertido. Los estadounidenses ya no precisaban sentirse inferiores. Habían salvado a Europa. Eso merecía respeto. Cuando llegó el armisticio en noviembre de 1918, América se había transformado. Más progresista en lo político, más igualitaria en lo social, más regulada en lo económico. Las mujeres votaban en algunos estados y presionaban por el sufragio nacional. Los sindicatos obreros eran más fuertes, el gobierno más grande, los impuestos más elevados. El mundo de 1870, cuando empezaron a acumularse las fortunas de la Edad Dorada, había desaparecido. Las suposiciones que respaldaban la concentración ilimitada de riqueza se habían hecho añicos. El gobierno podía intervenir en las economías. La aristocracia no era inherentemente superior. Las mujeres podían trabajar y votar. Los obreros podían organizarse. La desigualdad extrema era peligrosa. Las familias ricas que habían erigido palacios en la Quinta Avenida se encontraron en un país cambiado. Sus mansiones parecían anacrónicas, su estilo de vida, anticuado. Sus valores, arcaicos, podían proseguir como antes, pero solo ignorando la realidad. El fundamento se había agrietado. La estructura era inestable, y pronto comenzaría a derrumbarse. Capítulo 11. Cuando los herederos no podían permitírselo, Cornelio Vanderbilt III heredó la mansión de su abuelo en 1926. No la quería. La casa en la Quinta Avenida y la calle 57 era impresionante. 130 habitaciones, ocupaba toda una manzana, la residencia privada más grande de Manhattan. Había costado más de $3 millones construirla en 1882. Representaba el culmen de las ambiciones de la Edad Dorada. Pero solo en impuestos sobre la propiedad salían $30,000 al año. Hay que sumar calefacción, electricidad, mantenimiento básico e insurance. Y los gastos de mantenimiento superaban los $100,000 anuales. Para vivir allí de verdad, hacía falta contratar al menos a 30 empleados. Eso añadía otros $100,000 o más en salarios. Cornelio III era rico según cualquier estándar normal, pero no podía permitirse esa casa. Nadie podía. Ya no. La economía había cambiado por completo. Su abuelo, Cornelio II, había vivido en una época sin impuestos sobre la renta. Cada dólar ganado se quedaba en el bolsillo. Acumular fortuna era sencillo. Ganar dinero, guardarlo, comprar propiedades. Para 1926, el tramo más alto del impuesto sobre la renta era del 25%. Había llegado al 77% durante el reciente conflicto y volvería a subir. Pero incluso al 25% significaba entregar una cuarta parte de los ingresos al gobierno antes de pagar cualquier otro gasto. Los impuestos de sucesión agravaban el problema. Cuando Cornelio II murió, su fortuna pasó con una tributación mínima. En los años 20, los impuestos sobre herencias se llevaban porciones significativas de la riqueza heredada. El dinero que financió la construcción de la mansión no podía reproducirse por herederos que enfrentaban la tributación moderna. La situación de los sirvientes era igual de imposible. Antes del conflicto, encontrar ayuda doméstica cualificada era fácil. Los jóvenes inmigrantes buscaban trabajo. Los puestos en hogares, aunque mal pagados, ofrecían empleo. Pero después del conflicto, las oportunidades se habían ampliado. Las fábricas pagaban mejor. Los trabajos en comercios daban más libertad. Menos gente estaba dispuesta a trabajar como criados en vivo. Los que aún querían servir exigían salarios más altos. El desequilibrio entre oferta y demanda jugaba a su favor. Si querías un mayordomo, una ama de llaves y un personal adecuado, pagabas tarifas premium y aún así te costaba cubrir los puestos. Las cuentas no cuadraban. Mantener un palacio en la Quinta Avenida requería tal vez $250,000 al año. Para generar eso después de impuestos, había que ganar mucho más. Se necesitaba una fortuna enorme que produjera ingresos sustanciales, y aún así, la mayor parte de esa fortuna se iría en mantener una sola casa. Cornelio III miró los números y tomó una decisión racional. Vender. La casa se la compró Bergdorf Goodman por $7 millones. Querían el terreno, no el edificio. En cuestión de meses la mansión fue demolida. No estaba solo. Arriba y abajo de la Quinta Avenida se hacían cálculos parecidos. La viuda de Andrew Carnegie vendió su mansión en 1926.
La casa tenía apenas 27 años, se había construido para durar siglos. Duró menos de 3 décadas. Las mansiones de los Astor fueron derribadas, la casa de los Havemeyer fue demolida. El palacio del senador Clark, que había costado $7 millones y tardado 7 años en construirse, se tiró abajo en 1927. Una a una, los monumentos al exceso de la Edad Dorada desaparecían. Las familias que vendían no estaban arruinadas. Muchas seguían siendo ricas. Pero la riqueza no bastaba. Se requerían recursos extraordinarios para mantener esos palacios, y cada vez más, los recursos necesarios superaban lo que incluso las familias adineradas podían justificar en gastos. Algunos intentaron adaptarse, cerraron plantas enteras, vivían en solo unas pocas habitaciones, reducían el personal al mínimo imprescindible. Pero habitar una mansión de 50 habitaciones con 5 empleados significaba que la casa se deterioraba. Las estancias se quedaban sin calefacción. Las filtraciones no se arreglaban, los estándares bajaban, los edificios necesitaban un personal completo o se desmoronaban. Otros probaron a convertir las mansiones en otros usos, las transformaron en apartamentos, oficinas, clubes, pero los edificios no estaban diseñados para eso. Las habitaciones eran demasiado grandes. Los planos demasiado específicos, los sistemas eléctricos y de fontanería estaban anticuados. Convertir costaba más que demoler y construir de nuevo. Los valores del terreno hacían inevitable la demolición de todos modos. Un solar en la Quinta Avenida valía millones, pero solo si podías edificar algo rentable en él. Una mansión para una sola familia no generaba ingresos. Un edificio de apartamentos para docenas de familias o un inmueble comercial con tiendas y oficinas producía ganancias considerables. La lógica financiera era aplastante. Vender el terreno, demoler la mansión, construir algo moderno. Los promotores pagaban precios premium porque sabían que podían ganar dinero. Las familias aceptaban porque mantener las casas significaba ir arruinándose poco a poco. El coste emocional era importante. No eran solo edificios, eran hogares familiares, lugares donde los niños habían crecido, donde se habían celebrado bodas, donde habían vivido padres y abuelos. Vender significaba admitir que esa era había terminado, que los días de gloria de la familia habían pasado. Algunos descendientes lucharon por conservar las casas, pidieron préstamos, pospusieron el mantenimiento, se esforzaron, pero la mayoría acabó rindiéndose. La economía era inexorable. No podías mantener las mansiones de la Edad Dorada construidas con los ingresos de la era posdorada. Las demoliciones se produjeron con rapidez una vez que comenzaron. Los equipos de derribo podían arrasar una mansión en cuestión de semanas. Las fachadas de piedra caliza que habían requerido años de tallado se reducían a escombros. Los interiores ornamentados eran completamente destripados. Algunos elementos arquitectónicos se salvaban y vendían a coleccionistas o museos. La mayoría acababa en vertederos. Las fotografías de la época muestran la imagen surrealista de estos palacios siendo destruidos. Paredes derribadas, techos derrumbados, fachadas elegantes con boquetes abiertos. El contraste entre la grandeza de los edificios y su demolición violenta era impactante. Lo que había tomado años en construirse se destruía en días. Nueva York no fue la única. Patrones similares se repitieron en otras ciudades. Las mansiones de Chicago fueron derribadas, las fincas de Filadelfia se vendieron. Las cottages de Newport resistieron un poco mejor porque eran casas de vacaciones, no residencias permanentes. Pero incluso allí, muchas fueron demolidas o cayeron en el abandono. La velocidad del cambio dejó atónitos a los observadores. En 1890, la Quinta Avenida estaba flanqueada por mansiones. Para 1930, la mayoría había desaparecido. 40 años desde la construcción hasta la demolición. Edificios diseñados para durar siglos no sobrevivieron ni la mitad. Lo que los reemplazó contaba su propia historia. Tiendas departamentales, edificios de oficinas, bloques de apartamentos, empresas comerciales abiertas a cualquiera con dinero para gastar. El distrito residencial exclusivo se convirtió en uso mixto. El acceso público sustituyó al privilegio privado. El paisaje físico reflejaba valores sociales transformados. Unas pocas mansiones sobrevivieron. La casa de Henry Clay Frick se convirtió en museo, tal como él había planeado. Su viuda vivió allí hasta 1931. Luego, la colección Frick abrió al público. Hoy sigue siendo uno de los grandes museos pequeños del mundo. La mansión de Andrew Carnegie perduró más que la mayoría antes de ser finalmente demolida en 1940. Para entonces, llevaba más de una década sin uso. Nadie quería comprarla. Nadie podía mantenerla. Al final, el terreno era demasiado valioso para dejarlo vacío.
Los supervivientes fueron excepciones. El Museo Cooper Hewitt ocupa ahora la antigua mansión de Andrew Carnegie en la calle 91, una casa Carnegie diferente que se convirtió en lugar de uso en vez de ser derribada. El Museo de la Ciudad de Nueva York ocupa lo que una vez fue una mansión. Un puñado de otras se transformaron en clubes o instituciones, pero la inmensa mayoría desaparecieron. Donde se erguía la mansión Vanderbilt, ahora está Bergdorf Goodman. Donde estaban las casas Astor, hay ahora bienes raíces comerciales. La evidencia física de la Edad Dorada se desvaneció en su mayor parte. Los edificios que proclamaban la riqueza con tanto estruendo fueron silenciados. Las demoliciones representaban algo más que una pérdida arquitectónica. Marcaban el fin de un sistema económico, el fin de una estructura social, el fin de una era en la que la acumulación ilimitada de riqueza era posible y mantener palacios privados resultaba viable. Los herederos no fueron un fracaso. Simplemente vivieron en tiempos diferentes, tiempos con impuestos más altos, costes más elevados, valores distintos, tiempos en los que gastar $250,000 al año en una sola casa parecía derroche en lugar de algo admirable. Tiempos en los que las realidades económicas hacían imposible tal gasto incluso para los adinerados. La Edad Dorada había erigido sus monumentos, y luego los cambios económicos y sociales los hicieron insostenibles. Las mansiones cayeron no por un desastre o una destrucción intencional, sino porque nadie podía permitirse mantenerlas en pie. Capítulo 12. Bolas demoledoras y lo que sobrevivió. Los años 20 y 30 transformaron la Quinta Avenida hasta hacerla irreconocible. Donde se alzaban châteaux franceses, surgían torres Art Deco. Donde palacios privados ocupaban bloques enteros, edificios de apartamentos albergaban a cientos de familias. La calle que había simbolizado el exceso de la Edad Dorada se convirtió en una arteria comercial. El estilo arquitectónico de lo que reemplazó a las mansiones cuenta su propia historia. El Art Deco era moderno, con líneas limpias, patrones geométricos, sin pretensiones históricas. Estos edificios no intentaban parecer palacios europeos. Se anunciaban como totalmente americanos y contemporáneos. El futuro, no el pasado. El nuevo edificio de Bergdorf Goodman en el solar Vanderbilt abrió en 1928. Elegante, pero comercial. Cualquiera con dinero podía entrar. No se requerían credenciales sociales, ni tarjetas de visita, ni presentaciones. Solo entrar y comprar. La democratización estaba completa. Donde una vez se reunían las 400 personas de la alta sociedad, ahora miles paseaban de compras. Los apartamentos que sustituyeron a otras mansiones siguieron patrones similares. Edificios como el 740 de Park Avenue, completado en 1930, albergaban familias adineradas. Pero en lugar de una familia por bloque, decenas vivían en el mismo inmueble. Compartían dirección, vestíbulos, personal. El aislamiento extremo de la mansión de la Edad Dorada había desaparecido. Estos apartamentos eran lujosos, habitaciones amplias, techos altos, detalles finos, pero seguían siendo apartamentos. No empleabas a 30 sirvientes personales. El edificio proporcionaba porteros, mantenimiento, limpieza. Los servicios se profesionalizaron y compartieron, más eficientes, menos derrochadores, más adaptados a los tiempos. La lógica económica era ineludible. Un edificio de apartamentos generaba ingresos para los propietarios mientras proporcionaba vivienda. La eficiencia en el uso de la vivienda para los residentes era notable. El terreno se aprovechaba de manera productiva. Los impuestos se cubrían con los ingresos del alquiler. Esos edificios se mantenían económicamente de formas que las mansiones unifamiliares nunca podrían igualar. Pero no todo se derribó. Algunas estructuras de la Edad Dorada sobrevivieron al cambiar su función original. Se convirtieron en museos, clubes, escuelas o instituciones culturales. Para perdurar, necesitaban abrirse al público. Los palacios privados se transformaron en recursos públicos. La colección Frick abrió sus puertas en 1935. Henry Clay Frick lo había previsto así. Su mansión se diseñó con la idea de que albergara eventualmente su colección de arte. Cuando su viuda falleció en 1931, la casa y las obras se transfirieron a un fideicomiso. Las reformas adaptaron el edificio para su uso como museo. Abrió a visitantes que en otro tiempo jamás habrían sido admitidos. Recorrer hoy la Frick es como adentrarse en una mansión de la Edad Dorada preservada en el tiempo. Los cuadros que Frick reunió siguen colgados en las paredes.
El mobiliario permanece intacto. Las estancias se disponen casi igual que cuando él vivía allí, salvo que ahora cualquiera puede entrar. Paga la entrada y accedes a un mundo que antes era enteramente privado. La Biblioteca Morgan siguió un camino parecido. La biblioteca personal de J. P. Morgan se convirtió en museo después de que su hijo la donara al público en 1924. El edificio se amplió, pero conservó su esencia original. Los libros raros, manuscritos y obras de arte que Morgan acumuló están ahora al alcance de eruditos y visitantes. Estas instituciones no solo salvaron edificios, sino colecciones enteras. El arte que los varones ladrones atesoraron no se desvaneció. Se hizo accesible. De un modo irónico, sus fortunas acabaron sirviendo al bien público que durante su vida a menudo ignoraron. Otras mansiones se transformaron en clubes, el University Club, el Metropolitan Club. Organizaciones privadas compraron los edificios y los adaptaron. Ahora son los miembros, en lugar de una sola familia, quienes usan las grandes salas. Siguen siendo exclusivas, pero cumplen propósitos más amplios que el de un solo hogar. Algunas se convirtieron en escuelas o centros culturales. El edificio que alberga el Museo de la Ciudad de Nueva York empezó como residencia privada. El Museo Cooper Hewitt Smithsonian de Diseño ocupa la mansión de Andrew Carnegie en la calle 91. Los edificios hallaron nueva vida al servir fines educativos. Pero estos supervivientes eran la excepción. Por cada mansión reutilizada, 10 fueron demolidas. La mayoría de la arquitectura de la Edad Dorada simplemente desapareció. Manzana tras manzana, que había sido residencial, se volvió comercial. La transformación física reflejaba la social. La preservación en Newport ocurrió de otro modo. Las cabañas de Rhode Island perduraron porque eran casas de vacaciones, no residencias principales. Los costes de mantenimiento, aunque elevados, eran asumibles para familias adineradas que las usaban solo estacionalmente, y al final, muchas se donaron a la Preservation Society of Newport County. Hoy, los turistas visitan The Breakers, Marble House y otras mansiones de Newport. Recorren salones que antaño acogieron bailes de la alta sociedad. Contemplan de cerca el lujo. Las casas funcionan como museos, enseñando a los visitantes sobre una era que concluyó hace un siglo. El propio movimiento de preservación surgió en parte al observar las demoliciones de la Quinta Avenida. A medida que mansión tras mansión desaparecía, algunos se dieron cuenta de que se perdía historia arquitectónica. Se formaron organizaciones para salvar edificios significativos. Se aprobaron leyes de preservación histórica, pero llegó demasiado tarde para la mayoría de las estructuras de la Edad Dorada. Lo que sobrevivió en Nueva York fueron sobre todo edificios con respaldo institucional. Museos, bibliotecas, clubes, organizaciones con recursos para mantenerlos y motivos convincentes para conservarlos. Las familias individuales no podían sostener palacios, pero instituciones con dotaciones y apoyo público sí. Las mansiones demolidas dejaron casi huella alguna. Algunos elementos arquitectónicos se salvaron, puertas, chimeneas, paneles. Terminaron en museos u otros edificios, pero las estructuras en sí se borraron por completo. En muchos casos, incluso las fotografías son escasas. Los edificios existieron por periodos tan breves que la documentación es limitada. Este borrado fue asombrosamente exhaustivo. Un visitante de la Quinta Avenida hoy ve casi ningún rastro de la Edad Dorada. Los edificios se han ido. Las familias que los construyeron son notas al pie en la historia. El sistema social que los sostenía todo ha desaparecido. Solo quedan las historias. Los edificios Art Deco que reemplazaron a las mansiones son ahora ellos mismos históricos. El edificio Chrysler, el Empire State Building, el Rockefeller Center. Estas obras de los años 20 y 30 definen el skyline de Nueva York. Representan un conjunto distinto de valores, poder corporativo en vez de riqueza individual, modernismo en lugar de imitación histórica, comercio más que exclusividad. En cierto sentido, los edificios de reemplazo son más democráticos. Miles de personas trabajan en una torre de oficinas. Una familia vivía en una mansión. El terreno sirve a más gente. La arquitectura es más eficiente. El impacto social es mayor. Por esas métricas, el cambio fue progreso. Pero también se perdió algo. El artesanado, los materiales, la pura ambición de erigir un palacio privado en el corazón de una urbe contemporánea. Aquellas mansiones de la Edad Dorada resultaban ostentosas, pródigas, auténticos emblemas de la disparidad social. Al mismo tiempo, representaban hitos artísticos. El ingente esfuerzo y la destreza artesanal que se invirtieron en su construcción resultan irrepetibles hoy.
La economía actual las torna inviables. Ni siquiera los magnates más acaudalados de nuestra época levantan palacios citadinos con 100 estancias. Los gastos se disparan por las nubes, falta mano de obra cualificada. Los impuestos las convierten en un lujo inalcanzable, y la atmósfera social rechaza de plano tales alardes. Esa confluencia de elementos económicos y culturales que posibilitó las mansiones de la Edad Dorada ha desaparecido por completo. Solo perduran las excepciones. La colección Frick, la biblioteca Morgan, las residencias de Newport, portales a un mundo extinto, reliquias meticulosamente conservadas de una época que se extinguió hace 100 años. Nos invitan a vislumbrar el estilo de vida de los pudientes de antaño y nos advierten de que nada, por inexpugnable que aparente, es eterno. La Edad Dorada erigió sus grandiosos monumentos, pero luego, embates económicos, evoluciones sociales y mutaciones en los valores arrasaron con la mayoría. Las masas demoledoras que arrasaron las mansiones Vanderbilt en la década de 1920 no solo borraron construcciones, sepultaron un orden social, un andamiaje económico, un modo de existencia que parecía inconmovible y que, no obstante, demostró ser de una fragilidad pasmosa. Lo que resistió lo hizo reinventándose, abriéndose a la ciudadanía, asumiendo roles de mayor alcance. Aquellos palacios privados que mutaron en entidades públicas sobrevivieron. Los que se mantuvieron como enclaves exclusivos se evaporaron. Ahí radica quizá la enseñanza definitiva. El caudal que solo se enriquece a sí mismo es efímero. Las herencias que solo agasajan a sus poseedores terminan disipándose. Las edificaciones que cobijan a una sola familia acaban en ruinas. En cambio, los bienes orientados al bien común perduran. Las pinacotecas, las bibliotecas, los museos. Estos testimonios han trascendido las fortunas que los engendraron. La Edad Dorada concluyó. Sus moradas se desplomaron, su entramado social se desmoronó, aunque renació bajo formas institucionales al servicio de todos. Parte de su legado persiste, no ya como trofeos de opulencia, sino como herramientas para el conocimiento, no como caprichos elitistas, sino como patrimonio colectivo. Aquella etapa feneció, pero fragmentos suyos, reciclados y accesibles a todos, siguen en pie.